Midoriya Izuku nació con un problema llamado síndrome de Kirk tardío, lo que provoca que todos piensen que no posee Kirk. No es hasta que su ídolo, el héroe número uno, el Mig, que le dice que no puede ser un héroe, que Izuku toma la decisión de suicidarse. Pero este sería el desencadenante que despertaría su Kirk, un Kirk llamado Ayouen. Dolor. Eso es lo único que Midoriya Izuku había estado sintiendo toda su vida desde que cumplió los 5 años. El peliverde había estado obsesionado con la idea de convertirse en un héroe cuando despertara su Kirk, pero eso era algo que el mundo no le daría. Cuando cumplió los 5, su madre y padre se preocuparon porque su hijo no despertó ningún Kirk, por lo que decidieron llevarlo a ver un doctor y preguntar qué sucedió. Doctor. Deberías rendirte, dijo el doctor de manera cómoda en su silla. Sufres de una enfermedad, si se puede decir, la cual se llama síndrome de Kirk tardío, explicó de manera clara. El mundo del peliverde se estaba rompiendo lentamente, sin que nadie lo supiera. Su padre tenía un rostro malhumorado por la noticia, mientras que su madre parecía más tranquila, pero una mirada más cerca, se podría ver un tic en su ojo derecho, causado de ella conteniendo su ira. Inko. ¿Puede explicarnos por favor qué es este síndrome? Y si mi Izuku tiene un Kirk o no, dijo la mujer peliverde corrigiendo sus palabras en el proceso, algo que el pequeño notó. Doctor. Verán, su hijo sí posee un Kirk, pero el problema está que su cuerpo es muy débil para resistirlo. ¿Hay alguna condición para que lo despierte? Explicó de manera breve el doctor, sabiendo lo que harían los dos padres cuando se fueran, pero era algo que no le interesaba. Isachi. ¿Hay alguna manera de hacer que despierte su Kirk más temprano? Preguntó pareciendo preocupado, pero solo estaba molesto y se quería retirar. Doctor. Por lo general, situaciones de estrés los detonan, o ejercitar su cuerpo para que su Kirk pueda ejercer sobre su cuerpo sin dañarlo, explicó de la manera más amable posible mientras aguantaba un bostezo. Inko. Gracias, nos retiramos, dijo mientras tomaba con fuerza la mano de Izuku, el cual dejó caer su muñeco de LOL Mig en la clínica. Ambos padres salieron con el peliverde a cuestas de la clínica, mientras lastimaban sus manos por la fuerza que ejercían. Doctor. Lo lamento, muchacho, otro doctor tal vez te hubiera ayudado con tus padres, pero yo estoy ocupado tratando con Shigaraki, dijo mientras recogía el muñeco de Olmigt y lo lanzaba a la basura. XXX. En un departamento no muy grande, pero tampoco pequeño, con una sensación de calma, dos adultos golpeaban constantemente a un niño peliverde mientras discutían. Isachi. ¿Por qué mierda debo quedarme contigo a cuidar a este maldito inútil? Gritó el pelinegro con ira hacia la peliverde. Inko. Solo cállate y escúchame, tarado, le gritó en respuesta. Solo debemos forzarlo a que despierte su Kirk, dio una solución la peliverde mientras usaba su Kirk para lanzarle una tabla de picar en la cabeza al niño peliverde. Isachi. ¿Y como maldita sea quieres que lo hagamos? Preguntó nuevamente, esta vez mientras tocaba el puente de su nariz. Inko. El doctor dijo situaciones de estrés, por lo que solo debemos llevarlo hasta el punto donde quiera morir, dijo Inko con una sonrisa retorcida que asustaría hasta al más vil villano. Además debemos obligarlo a entrenar hasta que sus huesos chillen para que su cuerpo pueda soportar nuestros golpes y también su Kirk, dijo nuevamente la peliverde. El hombre se quedó viendo a su esposa en silencio por unos segundos y luego soltó un suspiro y levantó la vista para ver a su inútil hijo. Isachi. ¿Qué demonios haces ahí tirado? Ponte de pie y comienza a hacer ejercicio, maldita sea, dijo mientras le lanzaba una patada en el estómago al niño. Izuku. Sí, logró responder mientras lloraba y trataba de pararse, solo para recibir otra patada en la espalda por parte de Inko, quien lo derribó. Inko. Deja de llorar y haz lo que tu padre te dijo, maldito inútil, soltó Inko con cara de asco. Ese había sido el comienzo de la tortura física y psicológica que sufrió el pequeño en su casa, pero eso no fue todo. El pequeño no estaría a salvo en ningún lado, ya que sus padres se habían tomado la molestia de decirle a todos que su hijo era un inútil Kirkless, para que todos lo trataran mal y así este despertará su Kirk por el estrés. El peliverde era pateado, golpeado y humillado constantemente por todas las personas que lo conocían, incluso su mejor amigo Katsuki Bakugo lo llegó a golpear y herirlo usando su Kirk de explosión en su cuerpo y rostro. Los años pasaron e Izuku ya tenía 15 años, su apariencia era tal que parecía la de una persona muerta o la apariencia de un villano. Su cabello era bastante largo rozando sus hombros y su tonalidad verde era bastante apagada y sin brillo, debido a que se le prohibió usar productos de baño y solo se bañaba con agua. Sus ojos verdes parecían los de una persona muerta, sin brillo alguno.
Por otro lado, su cuerpo se podía notar por su uniforme maltratado lleno de agujeros y marcas de quemado, que eran bastante fornido pero delgado al mismo tiempo. Su altura era baja para alguien de su edad, llegando a medir 1,67 metros de altura, siendo uno de los más pequeños en su clase. El día de hoy había visto otra flor blanca en un jarrón transparente sobre su escritorio, eso era debido al acoso suicida que su antiguo mejor amigo Katsuki Bakugo había hecho a solo algunos días. Chico 1. Hey Deku, toma esto, dijo un chico de apariencia robusta mientras lanzaba un puño a la cara de Izuku, el cual golpeó de lleno y dejó caer al peliverde al suelo. Chico 2. Jajaja, es bastante inútil como siempre, es un Deku, se empezó a reír otro chico y así toda el aula de clases también se llenó de risas. Algunos incluso le lanzaron cosas al peliverde y otros se acercaron para patearlo o golpearlo. Pero todo se detuvo cuando su maestro entró a la clase. Este tenía una cara de molestia, por alguna razón que el peliverde desconocía, pero sabía lo que pasaría luego como todas las veces. El maestro arrojó un fajo de papeles a su escritorio y se acercó a Izuku en una marcha rápida para golpearlo de llena en la cara con su puño y luego usar su peculiaridad de punzar para enterrar sus dedos en la piel del peliverde. Izuku. Se quejó por el dolor, pero eso solo empeoró las cosas. Maestro. Te he dicho que guardes silencio, maldito mocoso estúpido, gritó para acto seguido patearlo en el estómago con toda su fuerza. Izuku estaba empezando a derramar sangre y cuando el maestro lo vio se detuvo luego de soltar un suspiro. Los chicos tenían miradas traviesas pensando en lo que harían luego con el peliverde. La clase fue normal a no ser porque su maestro lanzó el fajo de papeles que traía y los lanzó al aire mientras decía que todos querían ser héroes con suma alegría. Katsuki. No me junte con este montón de extras, sensei, yo seré el único que superará a All Might y entraré a la UA, gritó con claro desprecio hacia los otros el pelicenizo. Maestro. Oh cierto Bakugo, tú aplicas para la UA, dijo con calma y una sonrisa sincera mientras escucha a sus alumnos murmurar. El maestro luego miró al peliverde y con una sonrisa traviesa lo miró para luego hablar con tono burlesco. Maestro. Pero sabes, el estúpido mocoso de Deku también quiere aplicar a la UA, dijo con clara intención de lo que hacía. Katsuki. ¿Qué demonios, Deku? ¿Cómo que entrarás a la UA? Gritó con ira absoluta mientras provocaba una enorme explosión que destrozó el escritorio de Izuku. No me ignores, maldita basura inútil, gritó para acto seguido lanzar una explosión grande contra el pecho de Izuku, lo que lo sacó volando hacia atrás, hasta estrellarse contra la pared. Katsuki. Ni se te ocurra atreverte a poner un pie en la UA el día del examen de ingreso, amenazó Bakugo mientras creaba otra explosión en su mano. Izuku por su parte tenía quemaduras de segundo grado en su pecho, el cual seguía sangrando por la perforación que hizo su maestro con anterioridad, pero esta vez en menor cantidad pues la explosión había cerrado por la fuerza alguno de los 5 orificios. Nadie dijo nada, nadie lo ayudó a levantarse o llevarlo a la enfermería. El peliverde estuvo tirado en el suelo hasta que las clases terminaron. Cuando este por fin tuvo fuerzas para pararse, observó cómo había un charco de sangre debajo del área donde estaba, por lo que se disponía a limpiarlo, hasta que un grupo de estudiantes entró junto con Katsuki y lo miró. Izuku no dijo nada y tampoco hizo nada, solo esperó a que todo sucediera y pasó en un instante. Lo golpearon, lo sofocaron metiéndole dedos largos en la boca, le perforaron la pierna con un láser que salió del dedo de una chica y recibió otra explosión, pero esta vez en la cara. Izuku quedó extendido en el suelo mientras miraba a todos irse. Izuku. Debo llegar a casa o ellos no me darán de comer de nuevo, pensó mientras se ponía de pie con dificultad y limpiaba la sangre para luego salir de la academia secundaria Aldera. Izuku tomó rumbo a su casa recibiendo miradas de duda y otras de asco al verlo, por lo que decidió caminar rumbo a su casa por medio de un paso elevado. De pronto se vio envuelto en una cosa viscosa de color verde que apestaba a alcantarilla. Izuku. Un villano, pensó mientras trataba de correr, pero su pierna herida lo detuvo. Un bolsa de carne, tú me servirás para perderlo, dijo el villano de fango mientras metía parte de su líquido en la boca de Izuku. No te preocupes, solo te dolerá por 45 segundos, se burló el villano del peliverde. Izuku. Así que así voy a morir, pensó mientras dejaba de forcejear y se dejaba matar. No te preocupes, Shounen, porque ya estoy aquí, gritó un hombre rubio y fuerte el cual salió de la alcantarilla. Texas Smash, gritó mientras daba un golpe que mandó a volar en pedazos al villano y también al chico el cual quedó inconsciente. Izuku sintió como alguien le daba unas palmadas en la cara y se despertó abriendo los ojos de manera lenta y luego miró al gigante hombre rubio. Izuku. All Might.
gritó el peliverde más emocionado que nunca, había dejado salir toda la alegría que había mantenido guardada toda su vida y el brillo volvió a sus ojos. Olmig, Así es Shounen soy yo, pero ya me tengo que ir, dijo el rubio mientras se preparaba para salir saltando. Pero en un abrir y cerrar de ojos el peliverde se lanzó hacia la pierna del héroe número 1 de Japón. Tu fanboy ha llegado demasiado lejos Shounen, dijo aún sin soltar su risa. Izuku. Si me suelto ahora moriré, dijo con simpleza, lo que lo hizo sonar como una amenaza, de no ser porque su voz se escucha algo quebrada por el miedo. Oh cierto, espera unos segundos, ya vamos a aterrizar, dijo el rubio y como dijo segundos después ambos cayeron a una azotea donde el rubio se disponía a irse. Pero por azares del destino, el peliverde miró como el héroe número 1 Olmig se desinfló frente a él y se convirtió en un hombre flaco parecido a un esqueleto o alguien metido mucho en las drogas. El héroe le contó cómo peleando contra un villano, recibió una enorme herida que destruyó varios de sus órganos y solo puede ser héroe por 3 horas al día. Después de escuchar al héroe Izuku bajó la mirada e hizo la pregunta que tanto quería hacer. Izuku, ¿puede alguien sin Kirk ser un héroe? Preguntó mientras lágrimas caían de sus ojos. No seas ridículo Shounen, el trabajo de héroe es muy difícil y está lleno completamente de peligros, si quieres ayudarse un policía o un médico pero mantén tus sueños razonables, dijo con seriedad para luego marcharse bajando por las escaleras. Izuku se quedó sentado viendo la puerta por donde había cruzado su ídolo, la única opinión que a él le importaba, se fue dejándolo ahí tirado con el corazón hecho trizas y su mentalidad completamente inestable. Izuku no dijo nada y con una sonrisa se quitó sus zapatos y sacó una carta de su mochila, para luego subir por el barandal que recorría la orilla de la azotea y se paró en la esquina de esta. Izuku dio una última sonrisa y miró al cielo mientras pedía un deseo. Izuku. Deseo despertar un Kirk en mi otra vida, deseo mientras dejaba que la gravedad lo empujara hacia el suelo. El peliverde estaba cayendo de un edificio de 20 pisos de altura, mientras caía el peliverde observó pasar su vida por sus ojos y este observó cómo su vida simplemente había estado llena de dolor y nada más que dolor. Izuku. Si nada pasa, al menos me gustaría ser un fantasma y aterrorizar a todos los que me hirieron, pensó por última vez antes de tocar el suelo y una enorme mancha de sangre cubrió el suelo. Los brazos del peliverde se doblaron de tantas formas que era imposible de ver sin sentir un poco de dolor, sus costillas perforaron sus pulmones y varios otros órganos exceptuando su corazón por suerte. Sus piernas se dislocaron y los huesos de estas se salieron de su piel, al igual que los de sus brazos y su cabeza estaba hundida en el suelo. La gente que miró todo quedó en shock por unos segundos y después de el simple sonido de un de alguna persona se escucharon los gritos de pánico de todos los presentes, entre ellos un hombre de apariencia esquelética con cabello rubio. Ese hombre era Olmig, el cual nunca imaginó que luego de bajar del edificio se toparía con el cuerpo estrellado contra el pavimento del chico que dejó hace apenas unos minutos en la azotea. Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Esa frase se repetía constantemente en su cabeza mientras miraba el cuerpo del peliverde el cual no dejaba de sangrar. Yo lo empujé a esto, dijo el héroe recordando las palabras que le había dicho al chico. Yo destruir sus sueños, yo lo maté, dijo en voz baja mientras su mente era un caos total. El esquelético héroe no apartó la mirada del inerte cuerpo del chico y cuando sus ojos se fijaron en el rostro del chico, lo vio. Sus ojos se encontraron por unos segundos aun cuando su cabello verdoso tapaba su rostro, el héroe pudo reconocer sus ojos. Eran los ojos de alguien cansado de vivir, el rubio miró como con sus últimas fuerzas el chico peliverde cerró sus ojos y esbozó una sonrisa de satisfacción. ¿Por qué? Se preguntó Olmig al ver la sonrisa del chico, ¿por qué se ve tan feliz de morir? Esa era la pregunta que cruzó la mente del héroe. Segundos después un hombre vestido de negro y con una bufanda gris corrió hacia el chico, golpeando de paso el flaco hombro del héroe rubio. Olmig no lo sabía pero el incidente con el rubio no sería el único que él había provocado, ya que no había notado el agujero en la bolsa de su pantalón donde había guardado al villano de fango que encerró en una botella. A varias cuadras de distancia, un chico explosivo se defendía del ataque de un villano de fango, impidiendo que los héroes se acerquen. Ese día Olmig no pudo ayudar a ninguno de los dos chicos y uno iba a morir por sus propias palabras. XXX. El héroe borrador era Serea, no podía decir que estaba feliz de estar patrullando, se le había encargado la tarea de investigar a una academia secundaria llamada Aldera. La academia al parecer tenía varias denuncias por abuso y discriminación peculiar, pero estos habían barrido toda evidencia de este hecho.
Eraserhead sabía lo que era la discriminación peculiar y era algo que él aborrecía con todo su ser, por lo que se sentía sumamente irritado al obtener las pruebas. Había tomado fotos de un maestro golpeando con su peculiaridad a un chico y él, como los demás también hacían lo mismo, se sentía impotente, él no podía interferir, si lo hacía perdería la posibilidad de encontrar más pruebas para por fin encerrar a toda la academia. Así que tuvo que tragarse su orgullo y siguió recolectando pruebas, pero en su mente había algo que claramente no dejaría pasar. Eraserhead. Me encargaré que ese maldito mocoso explosivo tenga la menor posibilidad de entrar a la UA, si es que lo intenta, ese era el pensamiento del héroe borrador. Cuando terminaron las clases, el héroe observó cómo aun cuando todos se iban, el chico peliverde seguía siendo atacado y su odio hacia el chico explosivo siguió creciendo. El peliverde curó un poco sus heridas y limpió el área que se manchó con su sangre, para luego retirarse. A pesar que tenía una perforación de láser en su pierna, el chico se movía a velocidad estable mientras era seguido por el héroe borrador, quien deseaba ayudarlo. Pero incluso Eraserhead se vio sorprendido cuando el chico se vio envuelto en una baba verde y cuando pensó en ayudar, para la suerte del chico y disgusto del héroe borrador, apareció el héroe número 1. All Might logró vencer al villano de fango con un solo golpe y lo encerró en una botella de plástico vacía. Eraserhead. El chico seguramente estaría más que feliz de ser salvado por el héroe número 1, pensó mientras miraba al chico despertarse y encontrarse con All Might mientras esbozaba una brillante sonrisa. Con su velocidad es posible que lo lleve más rápido a un centro médico, pensó al analizar el Kirk del héroe. Pero todo rastro de seguridad se perdió cuando el grandulón rubio se preparó para irse saltando dejando al chico. Eraserhead. ¿Es que acaso no vio el estado de ese chico?, gruñó con ira en su mente. Pero ni All Might ni Eraserhead se percataron que el chico peliverde se había enganchado en la pierna del héroe rubio. Eraserhead. ¿Qué diablos haces, niño? Fue el grito de sorpresa de Eraserhead al ver la situación. El héroe borrador saltó de techo en techo siguiendo al peliverde y al rubio mientras tocaba el intercomunicador de su oreja. Eraserhead. Tsukauchi, tengo las pruebas que necesitas, además rastrea mi posición, estoy siguiendo a un chico herido víctima de abuso que seguindo de la pierna de All Might, dijo mientras se concentraba en seguir a los dos que volaban a una gran distancia de él. Al estar tan lejos Eraserhead no se percató que de los bolsillos de All Might la botella donde había encerrado al villano de fango cayó a un callejón, donde se encontraba un chico explosivo y sus seguidores. Cuando pasó por arriba de estos, no sintió nada, pero solo vio al pelicenizo e hizo una mueca de asco al verlo, mezclado con una de rabia. Cuando por fin se acercó al edificio de unos 20 pisos de altura donde habían aterrizado los dos, notó como en la orilla del tejado, la silueta de una persona se dejaba caer. La sangre de Eraserhead se heló y su cuerpo se petrificó, pero como si fuera algo natural su cuerpo se movió solo y se movió más rápido que lo normal, saltando de techo en techo, mientras usaba su intercomunicador. Eraserhead. Tsukauchi, manda una ambulancia rápido. Gritó el héroe estando a unos metros del chico. ¿De dónde caería el cuerpo del chico? El chico se va a suicidar, fue lo último que gritó Eraserhead. El héroe lanzó su bufanda con la premisa de atraparlo antes que caiga al suelo, pero una explosión a varias cuadras de distancia lo distrajo y su arma de captura pasó de largo al peliverde. Cuando Eraserhead se concentró nuevamente, su sangre se congeló, sus piernas temblaron y lo hicieron caer de rodillas, mientras su estómago empujaba todo lo que comió hacia su boca para vomitarlo. Había visto al chico morir y no pudo apartar la vista del cuerpo por ningún segundo, su vista centrada en él, aun cuando la gente entró en pánico y miraban con horror la escena. Pero el héroe debió agradecer a sus ojos casi secos cuando pudo ver un atisbo de vida en el chico. El pelinegro miró como el chico seguía respirando al ver el movimiento leve de su espalda moverse de arriba hacia abajo de manera muy sutil si no se presta atención. Eraserhead rápidamente se movió de nuevo y cruzó la calle en dirección a donde se encontraba el chico. En su camino golpeó el hombro de una persona, que la verdad en ese momento le importaba un carajo, al igual que las explosiones que se escuchaban a varias cuadras de distancia. Al estar cerca del peliverde, apreció aún más el movimiento leve de su respiración y habló con este. Eraserhead. Resiste, niño, no te vayas, quédate conmigo, la ayuda viene enseguida, dijo con bastante seguridad y tristeza. Debes vivir, niño, te mereces vivir, volvió a decir el pelinegro mientras colocaba su palma en la espalda para sentir la respiración del chico. Los ojos del peliverde se abrieron y miraron al héroe, al cual reconoció, su sonrisa se manifestó y trató de hablar solo para escupir sangre. Eraserhead. Tranquilo, niño, no te fuerces, yo me quedaré contigo, dijo para luego tocar su oreja. ¿Dónde demonios está la ambulancia? El chico aún sigue vivo.
Gritó con ira al ver que la ambulancia no llegaba. Segundos después del grito del héroe borrador, el sonido de una ambulancia alcanzó sus oídos. Los paramédicos se acercaron y cuando vieron el cuerpo del chico se quedaron quietos, pensando que tal vez había muerto, pero el grito del héroe borrador los trajo de regreso de sus mentes y los forzó a acercarse. Ambos paramédicos se sorprendieron al notar que seguía vivo y con rapidez y delicadeza tomaron el cuerpo del chico en una camilla y lo subieron a la ambulancia. El héroe borrador se subió con ellos y tomó la helada mano del chico, mientras la ambulancia avanzaba a gran velocidad por las calles con ruta directa al hospital. Los leves sonidos del monitor que revisaba los latidos del chico apenas se movía, el chico estaba a nada de morir desangrado. Y así fue. El chico murió a solo unos metros de la entrada del hospital, los paramédicos aún así avanzaron y usando un desfibrilador lo trataron de traer de regreso. No funcionó. El chico había muerto, el héroe borrador se dejó caer al piso mientras usaba su cabello largo para tapar su rostro. Él no pudo ayudar al chico peliverde, si solo hubiera sido él, quien lo salvó del villano de Fango, nada de eso hubiera pasado, el chico aún siguiera con vida. No sabía qué había pasado en los segundos que el chico se encontraba con Olmig sobre el edificio, pero sabía que el héroe había tenido algo que ver y se aseguraría que éste pagará por ello. Bip. Ese sonido interrumpió el silencio en la sala y llamó la atención de tanto los paramédicos como la de Eraserhead. Bip, bip. El sonido volvió y esta vez todos miraron el monitor con asombro e incredulidad. Al hacerlo notaron como los latidos del chico volvían, la sangre que se seguía derramando del cuerpo del peliverde se detuvo. Los médicos y enfermeras presentes salieron de su asombro y rápidamente se lanzaron para ayudar al chico. Eraserhead. Chico problema, dijo mientras sus ojos lagrimeaban al ver el cuerpo del peliverde. Tanto el héroe como los médicos presentes pudieron notar que sobre la cabeza del chico se formaron unas siluetas blancas casi transparentes, parecían fantasmas de trapo. Médico. ¿Kirk forzado? Preguntó incrédulo al ver lo que sucedía. Médico. Revisen las pertenencias del chico, pídanle a la policía que revisen la azotea de donde se tiró, tal vez podamos encontrar su identificación, dijo el médico a una enfermera la cual salió a gran velocidad. Eraserhead no se apartó del chico en ningún momento, esperando pacientemente que éste despertara, ni siquiera los médicos lo sacaron del área de cirugía al estar concentrados en salvar al chico. Cuando una enfermera usó una tijera para arrancar las ropas del chico, el héroe notó como los fantasmas miraron a la enfermera, pero cuando ésta cortó la ropa, los adorables fantasmas volvieron a girar sobre la cabeza del chico. Con la ropa fuera, el área volvió a quedar en silencio. Heridas, moretones, quemaduras, arañazos. Todo tipo de cicatrices adornaban el cuerpo del peliverde, algunas más viejas que otras, incluso su cabeza no se salvaba. Glup. Se escuchó el sonido del médico tragando saliva ante la vista, una enfermera no resistió y salió llorando del área de cirugía. Médico. Eraserhead, creo que este chico ha sufrido durante años, me atrevo a decir que desde que es un niño, dijo el doctor mientras miraba las cicatrices más antiguas en el cuerpo del pequeño peliverde. La furia brotó en el pelinegro y solo se calmaba porque su mente le recordaba que primero estaba la vida del chico y luego hacer pagar a todos los que se atrevieron a lastimarlo. Así empezó un gran maratón de horas en la que los médicos trataron de arreglar el cuerpo destruido del peliverde, a ellos se unió la heroína Recovery Girl entre otros médicos con quirks médicos. Después de 11 horas de cirugía, el cuerpo del peliverde se encontraba fuera de peligro pero en un estado debilitado y delicado. 4 horas después que el peliverde salió de cirugía, se efectuaron múltiples arrestos en la Academia Aldera, tanto maestros como alumnos fueron detenidos. Una pareja de peliverdes también fueron detenidos, debido a los cargos de negligencia infantil, discriminación peculiar, intento de homicidio entre otros varios cargos. Al final, más de 30 personas fueron encarceladas, excluyendo a los estudiantes los cuales fueron llevados a una penitenciaría donde estarían encerrados por un tiempo, hasta que se les dictará su sentencia. XXX. 3 días después que el peliverde salió de cirugía, este al fin abrió los ojos. Sus ojos verdes sin brillo como los ojos de un pez muerto miraron el tejado blanco frente a él, el olor a cloro inundó su nariz. Pudo sentir como el peso en su cabeza que provenía de su cabello se había disminuido, su cuerpo estaba entumecido mientras recordaba todo lo que sucedió. Izuku. Yo, no morí, dijo con tristeza mientras de sus ojos muertos de vida dejaban caer lágrimas. El peliverde siguió llorando hasta que en algún punto cayó nuevamente rendido, sin notar a los 3 pequeños fantasmas que giraban sobre su cabeza. Esa tarde cuando Izuku murió él había cumplido la condición para despertar su Kirk. Él tenía un Kirk. Olmig no había movido ni un músculo desde que se llevaron a el joven peliverde en la ambulancia.
Sus ojos estaban enfocados en el charco de sangre que había dejado este atrás. La policía estaba apartando a todos los transeúntes, él incluido, ya que solo muy pocos saben cómo se ve en la actualidad. Cuando caminó por la calle se cruzó por cierto callejón donde felicitaban a un chico pelisenizo por resistir al ataque de un villano y en el otro lado estaban regañando a una chica de cabello castaño y cabeza redonda por saltar al peligro. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó a uno de los civiles que miraba todo. Civil. Un villano de fango capturó al chico explosivo de por allá y debido a su Kirk, los héroes que acudieron al rescate no se podían acercar, dijo mientras miraba al demacrado héroe, luego la chica castaña salió corriendo y trató de liberar al chico, hasta que llegó Aux y con la fuerza de sus alas venció al villano, terminó de hablar el civil para luego marcharse lejos de Olmigs. Ella se lanzó a ayudarlo, miró a la chica y sintió una chispa que lo guió hacia ella, pero también culpa ya que hasta ahora se da cuenta que el villano había escapado, parece que hoy no he hecho nada bien, se dijo a sí mismo el héroe. El demacrado héroe miró como la chica se retiraba luego de disculparse y este se dispuso a seguirla para hablar con ella, en el proceso vio como el chico explosivo lanzó una explosión a la chica mientras gritaba que no le agradecería porque no ocupaba ayuda. Esa no es la actitud de un héroe, pensó Olmig mientras salía de su escondite y se acercaba a la chica. Estuviste increíble Shoujo, dijo el héroe de aspecto demacrado. ¿Quién es usted? Preguntó preocupada al ver al extraño hombre con aspecto de drogadicto. Me disculpo yo soy, dijo mientras volvía a su forma musculosa, Olmig. Dijo mientras hacía una pose. Verás Shoujo, empezó a explicar sobre su herida y su tiempo de héroe, decirlo le recordó al chico peliverde, no te he preguntado tu nombre Shoujo. Dijo con mirada triste luego de terminar de contar la historia de su herida. Ochako. Mi nombre es Uraraka Ochako, se presentó la castaña con una sonrisa. Dime, Uraraka Shoujo ¿quisieras ser mi sucesora? Preguntó mientras extendía su mano. Ochako. ¿Sí? Gritó en alegría al escuchar al héroe número 1. Olmig sonrió un poco y se detuvo a pensar. Tal vez ella pueda ayudar más que yo, pensó con un toque de tristeza al recordar que había hecho más daño que bien el día de hoy. Sé que serás una gran heroína Uraraka Shoujo, dijo con una sonrisa falsa en su rostro, o eso quiero creer, pensó mientras los ojos sin vida del peliverde se clavaban en su memoria. XXX. Eraseread estaba sentado en la sala de espera del hospital, el peliverde ya llevaba unos 5 horas de cirugía e incluso Recovery Girl había llegado para ayudar. El héroe borrador sintió que alguien se acercaba a él y se sentaba a su lado. ¿Estás bien, Eraser? Preguntó un hombre con gabardina gris y de aspecto común. Encontramos esto en la azotea del edificio, dijo mientras entregaba una carta bien doblada, una mochila amarilla hecha un desastre y zapatillas rojas gastadas. Eraseread. Gracias Tsukauchi, dijo mientras tomaba la nota y la mochila la cual revisó. En la mochila estaban los diversos y gastados libretas del peliverde, nada más interesante a excepción de una que decía análisis de héroes y cuando la revisaron se asombraron ante las habilidades analíticas del chico. Luego leyeron la nota suicida lo cual les envió un estremecimiento de dolor e ira a los dos hombres por lo que leyeron. Hola mi nombre es Midoriya Izuku y para empezar esta nota, pido disculpas a los dueños del edificio del cual me estoy lanzando, espero puedan perdonarme. La carta había iniciado con una disculpa, lo que significaba que por lo que habían leído, el chico la escribió en el tejado antes de saltar. El motivo semisuicidio fue por esta sociedad, no me malentiendan, debido a que nací con un síndrome llamado Kirk tardío. Mi familia y conocidos pensaron que eran Kirkles, mis padres me torturaron de distintas maneras para que pudiera despertar mi Kirk. La carta era larga y describía en su totalidad los 10 años de abuso que el joven peliverde había sufrido a manos de nada más y nada menos que sus padres y aquellos que consideraba amigos. Las únicas personas que se preocuparon por mí fueron los padres de mi antiguo amigo, la familia Bakugo. Si esta carta llega a manos de un policía o héroe que realmente le importe, por favor sean gentiles con ellos. El chico parecía tener un sentimiento de cariño ante la familia mencionada, exceptuando al hijo de estos, el cual era el abusador principal del peliverde en su escuela, como lo describía en la carta. Realmente no pensaba suicidarme, pero lo que rompió el vaso, fueron las palabras que me dio Olmig. Yo no puedo ser un héroe, eso, fue devastador para mí, por lo que ya no tengo motivos para seguir viviendo, espero puedan disculparme y también que ayuden a todos aquellos que sufren lo mismo.
Ate Midori Yaisuku. Eraseread estaba dejando salir nuevamente sus lágrimas en este día, a su lado Tsukauchi hacía lo mismo, pero las del héroe estaban impregnadas de odio hacia la familia del chico y hacia el héroe número 1. Eraseread. Tengo las pruebas que me pediste, tómalas y hunde a esos malditos en la cárcel junto con los malditos niños, dijo mientras sacaba una minicámara donde estaban guardadas las fotos que había tomado. Eraseread. La carta y las cicatrices del chico también es una clara evidencia para hundir a los padres del chico, dijo entregando la carta, húndelos a todos y pide la ayuda del ratón, él estará feliz de ayudar, dijo mientras se ponía de pie. Tsukauchi. ¿A dónde vas Eraser? Preguntó mientras se ponía de pie. Eraseread. Yo necesito descansar, dijo mientras se detenía y limpiaba sus ahora húmedos ojos, que me avisen cuando el chico despierte, quiero hablar con él, dijo para luego terminar abandonando la sala de espera. Tsukauchi. ¿Qué es lo que has hecho Toshinori? Preguntó con enojo claro en su voz. XXX. Bakugo Mitsuki no sabía cómo reaccionar, ella se encontraba sentada en un mueble de su sala de estar junto a su marido Bakugo Masaru. Ella estaba derramando lágrimas, sin decir nada, sin mover un tan solo músculo. A su casa habían llegado varios agentes de policía, los cuales le mostraron fotos inéditas de su hijo Katsuki Bakugo atormentado al dulce niño llamado Midori Yaisuku. Las imágenes no eran algo por lo que ella lloraría, lo que la hizo llorar fue saber que su hijo fue uno de los principales culpables por lo que el dulce peliverde se intentó suicidar y en estos momentos se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital. Al contrario de Mitsuki, Masaru estaba lleno de furia, algo extraño en él, se puso de pie y le dio una cachetada en la cara a su hijo, quien estaba inmóvil ante la acción de su padre. Katsuki se lo hubiera esperado de su madre, la cual siempre ha sido bastante violenta al igual que él, pero su padre era como un mar en calma, pero ahora esa calma se había deshecho. La mirada de Masaru reflejaba odio, repulsión, vergüenza entre otras cosas, él estaba decepcionado de su hijo. Policía. Señor Bakugo, sé que quiere arreglar las cosas con su hijo, pero no es necesario la violencia, además necesitamos que su hijo dé su declaración, dijo el oficial de policía tratando de calmar al hombre. Masaru no dijo nada y solo desvió la mirada de su hijo, mientras que Mitsuki seguía aturdida, hasta que Masaru la abrazó y esta rompió en llanto. Katsuki ya se había ido con los policías, horas después se reveló la noticia del cómo una pareja abusó de su hijo hasta el punto de llevarlo al suicidio, al igual que varios maestros y estudiantes de la Academia Aldera, todos y cada uno encerrados o llevados a correccionales. Mitsuki lloró desconsoladamente mientras Masaru la abrazaba, en un intento fallido de hacer que su esposa se tranquilice, pero él estaba igual internamente. La pareja quería al peliverde, era bastante cariñoso y respetuoso, pero la noticia les reveló que el chico simplemente estuvo actuando feliz todo el tiempo y en realidad estaba sufriendo peor que cualquier otra persona. Solo de pensar que su hijo llevó hasta el borde del suicidio a tan tierno y desconsolado chico, le dio asco a Masaru y un gran dolor a Mitsuki. Horas más tarde le revelaron a la pareja que Izuku había sobrevivido pero se encontraba completamente delicado por lo que no podía recibir visitas. Por otro lado Katsuki le reveló a la policía que él intimidó a Izuku, para protegerlo y hacer que éste se rindiera en su sueño de ser un héroe para evitar que muriera. Fue llevado a una correccional por un tiempo de 10 meses, para arreglar su actitud y de no ser así, estaría atrapado en la correccional hasta que cumpliera la mayoría de edad para ser llevado a prisión. Durante 2 días las noticias del joven peliverde que se intentó suicidar fue un escándalo que encendió a la población, durante esos 2 días múltiples llamadas de denuncias contra escuelas y padres biológicos o adoptivos llegaron a la estación de policías. Esos días junto con la ayuda de varios héroes, fue lo que llevó a que se efectuaran más de 200 arrestos solo en la ciudad de Musutafu. Midori Yaisuku había hecho un enorme revuelo al querer suicidarse y él no lo sabía porque aún seguía dormido, hasta un día después. La noticia sobre el despertar de Midori Yaisuku volvió a encender a los periodistas queriendo una entrevista con él, pero los héroes y policías se aseguraron que nadie se acercara. Solo se le permitió la entrada a 4 personas para que vieran al joven peliverde, 2 héroes profesionales y la familia Bakugo, la cual el peliverde tenía en alta estima. XXX. Izuku se levantó y miró nuevamente el tejado blanco, pero ahora estaba más enfocado en los 6 seres blancos que rondan por su cabeza. Parecían fantasmas, cada una con una expresión diferente y 5 de ellos llevan un objeto distintos en sus blancas manos. Izuku. Creo que estoy alucinando, se dijo el peliverde mientras se sentaba en su camilla, o estoy viendo cosas porque detrás de esa puerta puedo ver 4 personas, dijo mientras miraba la puerta de su habitación.
Ante los ojos del peliverde podía ver con claridad 4 siluetas, aunque no sabía decir quiénes eran 2 de ellas, las otras 2 le recordaban a cierta pareja que el peliverde quería y apreciaba. Izuku. Debo estar muerto si también estoy viendo fantasmas, dijo para luego soltar un suspiro. Eraserhead. No lo creo muchacho, estás tan vivo como todos nosotros, dijo el héroe de aspecto de vagabundo. Izuku. Eraserhead, el héroe borrador, dijo con calma el peliverde, y Ms. Hoke, parece que realmente morí, es imposible que conozca 2 héroes más, después de, Olmig, dijo en voz baja. Mitsuki. Izuku. Dijo la mujer de pelo en punta de color cenizo, sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Masaru. Izuku-kun, dijo el hombre mientras abrazaba a su esposa y miraba al peliverde. Izuku. Hola tía Mitsuki, hola tío Masaru, ha pasado un tiempo, me hubiera gustado verlos una última vez, dijo con lágrimas en los ojos. Los 2 adultos se lanzaron hacia él y lo abrazaron con delicadeza, ya habían sido advertidos que su cuerpo estaba delicado y no había que abrir sus viejas heridas. Izuku quedó en shock, él podía sentirlos, podía sentir la calidez de su abrazo, las lágrimas que empapaban su bata de hospital, él estaba vivo. Izuku. Estoy vivo, dijo mientras sus lágrimas caían por sus ojos y correspondía al abrazo de los 2 adultos. Mitsuki barra Masaru. Sí lo estás, dijeron ambos con alegría al ver al peliverde con vida. Izuku los miró y por primera vez en años mostró una verdadera sonrisa, una de alegría mientras sus ojos lloraban. Eraserhead. Nos alegra ver que estás despierto mocoso, dijo con una sonrisa, realmente nos alegra, repitió esta vez secando una lágrima de su ojo. Por otro lado la otra heroína conocida como Ms. Hoke se secaba una gran cantidad de lágrimas al ver cómo el peliverde estaba contento. Izuku. El silencio reinó por unos segundos hasta que el chico procesó todo lo que sucedía, oh Dios. Es Eraserhead y Ms. Hoke 2 héroes clandestinos, no puedo creer que los tengo de frente, el kit de borrar otros quirks y el kit de hacer reír a los demás. Izuku comenzó a divagar con una enorme sonrisa. Eraserhead y Ms. Hoke solo lo miraron por unos segundos, el primero puso los ojos en blanco y la otra comenzó a llorar de la risa mientras se apretaba el estómago. Ms. Hoke. Jajajajajajajaja, este niño es bueno, jajajajajajajaja no puedo parar jajajajaja, se reía sin parar la heroína al ver la reacción de Izuku. Eraserhead. Mocoso nos alegra que te encuentres mejor como para que tu lado fanboy salga, pero debemos hablar, dijo con seriedad el pelinegro. Izuku detuvo sus murmullos y luego miró el rostro de todos, sus tíos tenían miradas tristes, Eraserhead tenía la mirada seria, mientras que por otro lado Ms. Hoke seguía tratando de calmarse. Izuku. Supongo que es por lo del suicidio, ¿verdad? Dijo con una mirada tranquila. Los 2 héroes lo miraron asombrado, el chico había pasado por 10 años de tormento y aún así podía estar bastante calmado, más aún hace unos segundos tenía una enorme sonrisa cuando salió su lado fanboy. Izuku. Si tengo razón, es posible que encontraron mi carta y detuvieron tanto a mis padres como a los maestros de la Academia Aldera, dijo sin perder su tranquilidad y mirada pacífica. Eraserhead lo miró por unos segundos antes de hablar. Eraserhead. Así es chico, ¿cómo lo sabes? Preguntó con total intriga ante el análisis situacional del chico. Izuku. La razón por la que dejé una carta, era al principio para disculparme con el dueño del edificio, pero por alguna razón logré escribir toda mi vida en menos de un minuto, dijo mientras miraba sus manos vendadas. Izuku. También la presencia de la tía Mitsuki y el tío Masaru, ha pasado más de 3 años desde que los mire por última vez, porque mis padres me prohibieron verlos, dijo mientras miraba el rostro de la pareja. Izuku. Cuando me desperté también escuché a una enfermera decir que la prensa estaba tratando de abrirse paso, imagino que al haberse involucrado la policía y los héroes llamaron la atención de los medios por la increíble cantidad de personas detenidas en un solo día, dijo volviendo a mirar a los 2 héroes, supongo que luego de eso muchas llamadas llegaron a la policía sobre el acoso de otras academias y familias, ¿o me equivoco? Preguntó con tono frío pero tranquilo. Eraserhead. No te equivocas, pero todo sucedió en tan solo 2 días, agregó el héroe a la respuesta de Izuku. Ms. Hoke. Sí chico causaste un gran revuelo en todo el país, dijo mientras ponía la mejor cara seria que podía, hubieran más de 200 arrestos en un solo día solo acá en Musutafu, agregó para darle un dato a Izuku. Izuku. Me alegro de al menos, haber podido ayudar, dijo con una sonrisa, tío. Creo que es muy posible que haya metido en problemas a Katchan, ¿verdad? Yo me disculpo, dijo mientras hacía una pequeña reverencia.
La pareja de los Bakugo rápidamente lo detuvo. Mitsuki. No te disculpes Izuku, Katsuki se merecía esto, él no debió tratarte de esa manera aun cuando tú te quedaste a su lado tanto tiempo, dijo mientras tenía lágrimas en los ojos. Masaru solo asintió y miró a los ojos del peliverde. Izuku solo los miró por unos momentos y después de un suspiro habló. Izuku. Él puede ser un gran héroe, pero debido a los maestros y los demás, él fue contaminado. Se volvió arrogante, dijo Izuku con una calma que incluso sorprendería al director de la UA, supongo que debe estar en una correccional, ¿verdad? Creo que me intimidaba para que me rindiera con mi sueño, explicó el peliverde a los cuatro. Todos estaban totalmente sorprendidos, el peliverde había analizado todo, incluso las consecuencias que llevaría su carta suicida, el chico era demasiado listo. Mitsuki. Izuku, sé que es tonto preguntar, pero si sabías que todo esto iba a pasar, porque no había otra forma que no sea, suicidio, dijo con consternación pues el peliverde era bastante listo y que escogiera el camino más rápido y difícil la tenía consternada. Izuku. No habló por unos segundos y miró a los héroes, Eraseread entendió lo que quería decir y habló. Eraseread. Yo leí la carta, así que sé que te llevó a tomar la decisión, al igual que lo sabe MS. Joke, pero es tu decisión contárselo a ellos, dijo el pelinegro. Suspiró. Izuku. Lo hice, porque All Might quebró lo único que me mantenía con vida, dijo mientras hacía una pausa, mi sueño, terminó mientras apretaba su puño. Masaru. ¿Tu sueño? Preguntó con dolor al saber cuál era el sueño que tenía el peliverde desde que era niño. Izuku. Así es, tío Masaru, All Might dijo que mi sueño era imposible, que fuera realista. Dijo mientras suspiraba y cerraba los ojos, aún le dolía recordarlo. Izuku. Dijo que como no tengo Kirk, me era imposible ser un héroe, volvió a hablar mirando las reacciones de todos. Había dos miradas de confusión y dos de odio, pero no hacía el peliverde, sino hacía el símbolo de la paz. MS. Joke. ¿No tienes Kirk? Entonces, ¿qué son esas cosas en tu cabeza? Señaló la heroína en confusión. Izuku se sorprendió y miró hacia su cabeza, ahí se encontraban aquellas criaturas parecidas a fantasmas que miró al despertar. Izuku. Esperen, ustedes también pueden verlas. Preguntó sorprendido, pensé que estaba alucinando cuando desperté, dijo en confusión. Los cuatro adultos miraron a los seres sobre la cabeza del peliverde, eran como pequeños fantasmas con diferentes expresiones y con diferentes objetos. Uno triste con un gorro de mago color blanco. Uno enojado con una pequeña guadaña negra. Uno alegre con un caramelo en manos. Uno risueño con una calabaza en la mano. Uno con la lengua salida sin nada más. Uno serio con una lámpara en mano. Los 6 pequeños seres rondaban en círculos sobre la cabeza del peliverde, sin hacer ningún ruido, solo moviéndose en completo silencio. Silencio. Nadie dijo nada, todos tenían su vista sobre la cabeza del peliverde, hasta que él mismo habló. Izuku. Entonces, ¿qué demonios son esas cosas? Preguntó estando en shock ya que no sabía qué eran esos fantasmas sobre su cabeza. Eraseread. Mocoso, yo vi cuando esas cosas aparecieron en tu cabeza cuando te operaban, me atrevo a decir que es tu Kirk, ya que si no recuerdo mal, los doctores dijeron que tenías síndrome de Kirk tardío, explicó mientras seguía viendo a los fantasmas. Izuku. ¿Me estás diciendo que la maldita manera de despertar mi Kirk era suicidándome? Gritó con ira hacia sí mismo mientras miraba a los fantasmas con ira. Eraseread. Es lo más probable que así haya sido, dijo mientras ocultaba una risa, pues le divirtió viendo el gran cambio de actitud del peliverde. Izuku. Bien, dejando a esas cosas de lado, ¿qué carajos hace mi Kirk? Preguntó ahora más calmado. MS. Joke. ¿Por qué no tratas de usarlo? Alentó con una sonrisa y un brinco. Izuku la miró por unos segundos y luego dirigió su vista a los fantasmas, mientras cerraba sus ojos y se concentraba en uno de los fantasmas, eligió al que se veía alegre. Segundos después abrió los ojos y vio a un fantasma más grande dejando caer como lluvia un montón de dulces de chocolate sobre su regazo. Después de unos momentos el fantasma volvió a su forma original y comenzó a dar vueltas sobre su cabeza. Izuku. ¿Crea chocolates? Preguntó incrédulo y con los ojos en blanco, me esperé algo más, admitió. MS. Joke se acercó y tomó uno de los chocolates para luego probarlo, luego dio varios brincos y sostuvo su cara con una expresión más alegre que nunca. MS. Joke. Son riquísimos. Y me siento tan alegre, admitió la peliverde mientras agarraba otro chocolate y lo comía. Los otros 3 adultos comieron uno y cada uno dio una enorme sonrisa, incluso el serio de Eraseread sonrió y lo ocultó debajo de su arma de captura. Izuku.
Así que mi Kirk crea dulces de chocolate que hacen que quien los pruebe se sienta feliz, analizó con una mano en su mentón. Mitsuki. Prueba los otros, Izuku, dijo con alegría, causada por los dulces. Izuku se concentró y esta vez pensó en el fantasma triste con gorro de mago. Al abrir los ojos notó cómo estaba envuelto en una fina pantalla blanca transparente. Izuku. Solo veo como una pantalla transparente, ¿qué ven ustedes? Preguntó viendo cómo todos estaban asombrados. Masaru. Te volviste invisible, dijo con suavidad mientras miraba el lugar donde estaba Izuku. Izuku. Invisible. Miró a todos y estos asintieron. Eraserhead. Vimos como el fantasma triste se hizo grande y te comió, luego de eso te volviste invisible, añadió dándole una explicación más detallada al peliverde. Izuku. Ya veo, así que los demás fantasmas me dan diferentes habilidades, creo que debo probarlos todos más tardes, pero algo me dice que no pruebe al de la cara enojado, al de la cara risueña y al que tiene la lengua de fuera, dijo mientras miraba a esos tres fantasmas. Eraserhead. Eso sería lo mejor, dijo mientras asentía con los ojos cerrados, ahora hay algo que debemos hablar Midori y Izuku, dijo con tono serio. Izuku. ¿Y de qué se trata? Dijo mientras volvía a su habitual expresión tranquila. Eraserhead. El tema de quién tendrá tu tutela, dijo mientras le apuntaba con un dedo, en estos momentos eres contado como huérfano y por lo tanto alguien debe adoptarte. Mitsuki. Si eso es así, entonces nosotros quisiéramos, comenzó a decir pero fue interrumpida por MS. Joke. MS. Joke. Por desgracia, aunque sabemos que tienen bastante cariño al joven Brócoli, debido a que su hijo es uno de los principales abusadores del verdecito, no están en posición legal de adoptarlo, dijo mientras le daba apodos a Izuku. Izuku. Brócoli. ¿Verdecito? Preguntó sorprendido por los apodos. Mitsuki. Yo, lo entiendo, dijo cabizbaja, por no poder tomar la tutoría legal del peliverde. Masaru tomó las manos de su esposa y la tranquilizó dándole una sonrisa para luego hablar. Masaru. ¿Entonces qué pasará con Izuku-kun? Preguntó viendo a los dos héroes. Eraserhead. Será enviado a un orfanato hasta que cumpla 18 o sea adoptado, dijo al instante sin dudar. Mitsuki y Masaru miraron impactados, mientras que Izuku bajaba la vista y daba una sonrisa triste sabiendo que eso es lo que pasaría. MS. Joke. Pero la buena noticia es que hay una pareja de recién casados que quieren adoptar un niño y ellos están dispuestos a adoptarlo sin problema alguno, dijo con una sonrisa y alzando sus brazos al aire. Izuku levantó la cabeza con incredulidad al no haber predicho esto. Él imaginó que por lo menos pasaría 1 o 2 años antes que alguien lo adoptara, no al instante. La pareja de los Bakugo miró a los héroes y luego miraron a su mano izquierda donde vieron unos anillos de boda, luego ambos se vieron y dieron una pequeña sonrisa. Mitsuki / Masaru. Esperamos que puedan cuidar de Izuku / Izuku-kun, dijeron al mismo tiempo mientras daban una reverencia. Izuku los miró por unos segundos, luego miró a los héroes y luego a los anillos de boda, para luego abrir todo lo que pudo los ojos de la sorpresa, los fantasmas sobre su cabeza se detuvieron y miraron a los héroes para luego comenzar a moverse de arriba a abajo como si saltaran y de movían erráticamente. Izuku. Ustedes me quieren adoptar. Gritó de la sorpresa, sin saber que ese sería el momento más feliz de toda su vida. Si hay algo que Izuku nunca esperó era que unos héroes profesionales lo adoptarán, menos que fueran el escurridizo héroe borrador Eraserhead y la sonriente héroe sonrisa MS. Joke. Izuku había pasado ya 2 meses dentro del hospital, el porqué de su larga residencia, bueno, eso se debía a que se debían asegurar que el peliverde no quisiera suicidarse de nuevo. Su cuerpo tampoco se había recuperado por completo y las múltiples cicatrices que adornan cada centímetro de su cuerpo se lo recuerdan constantemente. La primera semana de recuperación, tuvo bastante dificultad para moverse por sí mismo, su cuerpo débil y se necesitó de toda una semana y la ayuda constante de su nueva madre Emi Fukukado ahora Emi Aizawa para lograr caminar con tranquilidad. La segunda semana conoció a una mujer llamada Todoroki Rei, quien al parecer es esposa del héroe número 2 Endeavor, pero solo se casó con ella por su Kirk, algo bastante viejo y que ahora es repudiado por la sociedad. Izuku y Rei se volvieron buenos amigos rápidamente, Izuku le reveló su intento de suicidio y lo que vivió los últimos 10 años, mientras que Rei le contó sobre los 24 años de sufrimiento al lado del héroe.
el cómo ella en su desesperación agredió a su hijo menor quemándole la cara con agua caliente de una tetera, para luego ser ingresada y cuando ella menos lo esperaba le dieron la noticia de la muerte de su hijo mayor. Izuku consoló a Rei por su sufrimiento y se hicieron más cercanos, hasta el punto de pasar bastante tiempo juntos. Izuku incluso llegó a conocer a la hija mayor de Rei, llamada Fuyumi. Ella era bastante linda y atenta, pero parecía que no tenía vida propia ya que no hablaba de ella y en su lugar relataba cosas de sus hermanos, para mantener informada a su madre. Izuku notó que ella solo contaba un lado de la historia, pero no debía hacer que Rei se preocupe y que con una sola mirada a la mujer mayor se notaba que ella también sabía que su hija le ocultaba cosas para no preocupara. Fuyumi se llevaba bien con Izuku y él agradecía cuando ella le contaba lo que sucedía en el exterior, se sorprendió al saber que él había comenzado una revolución donde bastante gente se manifestaba por la discriminación peculiar. La tercera semana se le permitió a Izuku practicar el uso de su Kirk, algo que él agradeció ya que se sentía incómodo al tener a los 6 fantasmas girar en su cabeza y no saber qué más pueden hacer. Izuku aprendió varias cosas de 3 de sus fantasmas que se miraban más inofensivos. El fantasma triste con sombrero de mago le permitía flotar, ser intangible, como Mirio pero sin hundirse en el suelo y quedarse desnudo, y volverse invisible. El fantasma con los dulces, solo podía crear dulces de chocolates los cuales al comer causan alegría, nada más. Izuku se preguntó para qué lo ocuparía si decidiera ser un héroe. El fantasma con la lámpara, para sorpresa de Izuku era del tipo ofensivo ya que este usa la lámpara para lanzar una llama verde potente que Izuku puede manipular a su antojo con la mente. Fue bastante problemático cuando no sabía cómo controlarla, pero su padre Aizawa Shotao Eraseread le ayudó a apagar su Kirk. Cuando lo volvió a activar los fantasmas estaban molestos con este y lo miraban con ira. Izuku supo que su Kirk era del tipo sensible ya que estos mostraban emociones, pero no hablaban o al menos eso creía hasta que llegó a la 4ª semana. En la 4ª semana Izuku comenzó a ejercitarse, mientras era alentado por Rei y Fuyumi. Grande fue su sorpresa cuando el fantasma con calabaza también lo animó junto con el fantasma de los dulces. Rei y Fuyumi estaban asombradas pues los fantasmas seguían alentándolo aun cuando no estaba haciendo nada. Por otra parte el fantasma con la guadaña gritaba cállate a los otros dos. El triste se escondió detrás del de la lámpara mientras que el fantasma con la lengua de fuera solo los miraba sin hacer nada. Cuando le contó a Aizawa sobre lo sucedido, decidió probar hablar con ellos y sorprendente fue cuando el fantasma con calabaza le gritó a Aizawa y creó una pequeña explosión con la calabaza que sostenía. Izuku se preguntó si esa era la habilidad del fantasma, por lo que decidió probarla luego junto con los otros dos. En la 5ª semana tal y como había dicho Izuku probó los otros 3 fantasmas mientras estaba cerca a Aizawa por si algo salía mal. Emi y Rei lo alentaban junto con los fantasmas más alegres. Cuando usó al fantasma de la calabaza, Izuku se sorprendió al saber que tenía razón ya que podía crear calabazas las cuales explotaban a los 5 segundos, cada vez que una explotaba el fantasma reía a carcajadas. El fantasma con la guadaña en realidad desaparecía y en las manos de Izuku aparecía la guadaña negra que este lleva. La guadaña no pesaba y cuando hizo una prueba de fuerza, se sorprendió al saber que era capaz de doblar acero sin mucho esfuerzo. Todas sus habilidades físicas se fortalecían hasta 5 veces, pero cuando usó la guadaña fue lo más sorprendente, esta no cortaba nada solo atravesaba los objetos y cuando accidentalmente trató de probar el filo con su dedo se sorprendió cuando la hoja lo atravesó y dejó una marca de X por donde pasó. Izuku no pudo sentir su dedo por casi media hora hasta que las marcas desaparecieron, no importó si Aizawa borró su Kirk o si cambió de fantasma, la marca siguió hasta que terminaron los 30 minutos. Pero el más sorprendente de todos los fantasmas era el fantasma con la lengua de fuera o como Izuku lo llamó el fantasma hambriento ya que Izuku cada vez que lo llamaba este decía que tenía hambre. La habilidad que le daba el fantasma hambriento era que le daba la capacidad de usar a todos los fantasmas sin cambiar, pero esto solo por 10 minutos ya que más de eso lo dejaba exhausto y con hambre, pero también podía crear varios fantasmas con las características del fantasma de las calabazas, travieso, el fantasma de la lámpara, serio, y el fantasma triste, tímido. El fantasma de la guadaña, furioso, solo se convertía en una guadaña y solo Izuku la tenía, ningún otro fantasma, mientras que el fantasma de los dulces, alegre, desapareció y en su lugar aparecía una bolsa de calabaza con muchos dulces en la mano izquierda de Izuku. Izuku junto con la ayuda de sus nuevos padres y Rei pensaron en diferentes nombres para su Kirk, el cual terminó llamando a Yoen, una idea de Rei y Emi debido a alegre y travieso.
En conclusión, los 6 fantasmas eran fuertes a su manera, aunque el fantasma alegre no parecía muy útil en combate, pero su madre Emi dijo que lo podía usar para alegrar a las víctimas y así tranquilizarla. Algo que Izuku agradeció, ya que realmente no sabía cómo usar al alegre, que no sea de otra manera que no sea esa. En la 6ª y 7ª semana Izuku continuó entrenando su cuerpo y Kirk. Él había tardado 10 años en despertar un Kirk y no lo manejaba en su totalidad a diferencia de los demás, quienes practicaban su Kirk desde los 4 años. En la 8ª y última semana se relajó junto a Rei y su hija Fuyumi, además de conocer al segundo hijo varón de Rei llamado Natsuo, que Izuku solo lo podía definir como bastante alegre, excepto cuando se mencionaba a Endeavor o a Touya, el hijo mayor de Rei. Había llegado el último día de los 2 meses que le pidieron a Izuku que se quedara para tratarlo, había pasado con éxito las pruebas psicológicas para que lo dejaran salir. Al salir se preguntó si sería asaltado por la prensa, pero para su suerte eso no pasó, ya que su historia había quedado en segundo plano y la gente se concentraba más en las manifestaciones masivas en todo Japón, las cuales eran bastante pacíficas pero hicieron que el gobierno y la comisión de héroes actuara. Cuando salió fue recibido por la luz cegadora del sol y la vista de sus nuevos padres y el matrimonio Bakugo sin su hijo, que al parecer le faltaban 8 meses para salir de la correccional. MS. Joke. Hola brócoli. Saludó con una enorme sonrisa y dio un abrazo al peliverde. Hemos venido a cosecharte, hizo una burla más usando el cabello de Izuku. Mitsuki y Masaru se rieron un poco por la broma, mientras que Aizawa solo puso los ojos en blanco. Izuku en los últimos meses llegó a entender bastante a su nueva familia, aun si sus interacciones fueron pocas por el horario de visitas. Aizawa Shota era alguien bastante lógico y frío por fuera, pero en realidad era bastante cálido y cariñoso, además siempre estaba cansado y era un amante de los gatos y del fantasma alegre, ya que le gustaban sus dulces. Aizawa Emi por su parte era todo lo contrario, era bastante alegre, cariñosa y extrovertida, pero cerca de Eraseread es bastante tímida, siempre parece estar motivada y le encanta hacerle bromas a Eraseread junto con el fantasma travieso. Autor. Desde ahora cuando Izuku hable con su familia serán Shota y Emi, pero cuando están trabajando eran Eraseread y MS. Joke. Shota. Bien mocoso, despídete de los Bakugo, debemos irnos a comprar tus cosas, dijo con su usual voz cansada. Emi. Sí, vamos de compra verdecito, yey, gritó mientras daba saltitos y Travieso se unía moviéndose de arriba a abajo creando pequeñas explosiones en su calabaza. Hasta Travieso quiere ir de compras, dijo mientras le sonreía al fantasma. Izuku fue envuelto en un abrazo por el matrimonio Bakugo, el cual fue bastante cálido y reconfortante para el peliverde. Estos dejaron salir algunas lágrimas y se despidieron de Izuku. Mitsuki. No te olvides de nosotros Izuku, esperamos que esta vez puedas ser bastante feliz, dijo mientras se secaba las lágrimas y le daba un último abrazo al peliverde. Masaru. Cuídate mucho Izuku-kun, recuerda que puedes confiar en nosotros y. Por Katsuki trataremos de hacer que cambie, dijo con seriedad mientras tomaba los hombros del peliverde para luego darle un abrazo. Izuku. Los extrañaré y espero poder verlos en el futuro, dijo mientras dejaba caer lágrimas. Los Bakugo luego se fueron, Masaru abrazando a su esposa hasta que llegaron al auto, pero cuando se fueron un nuevo grupo se acercó a Izuku para hablarle. ¿Tú eres Midoriya Izuku? Preguntó un chico de cabello morado y grandes ojeras en sus ojos. Izuku. Si soy yo, Pero ahora me llamo Aizawa Izuku, dijo Izuku para luego corregir su nombre, ¿y tú quién eres? Preguntó con curiosidad. Shinso. Soy Hitoshi Shinso, se presentó para luego hablar, y vine a darte las gracias por lo que hiciste, le dijo el pelimorado mientras daba una pequeña reverencia. Izuku. Supongo que te refieres por ayudar a que cerraran las academias que aprobaban la discriminación, ¿verdad? Dijo con su mirada tranquila y seria, lo que sorprendió a Shinso. No me agradezcas, eso es algo que varios tuvieron el valor de hacer y si todo hubiera salido mal, no siquiera estaríamos acá, dijo con tranquila suavidad que era casi perturbador. Shinso. Aún así, gracias a ti, fui capaz de denunciar al orfanato y a mis padres adoptivos, por lo que ahora no tengo que tener un bozal, dijo mientras se tocaba la cara. Izuku. Ya veo, espero que encuentres la felicidad, dijo mientras recibía un asentimiento del pelimorado y luego miró a las otras 2 personas, las cuales eran 2 chicas, puedo saber sus nombres. Akane. Mi nombre es, Ito Akane y también te quería agradecer, dijo mientras se inclinaba, tú eres mi héroe, dijo para luego ponerse de pie y ajustar sus lentes oscuros. Ritsuka.
Soy Akabane Ritsuka, al igual que ellos dos, te agradezco por tu valentía, como dijo Akane-san eres nuestro héroe, dijo dando una pequeña reverencia, ahora soy libre de mi padre abusivo y de la academia, dijo con una pequeña sonrisa débil. Izuku estudió a los tres por unos segundos viéndolos de pies a cabeza, para luego asentir y hablar. Izuku. Itochi Shinso un Kirk relacionado con las palabras posiblemente mental, el hecho que te obligarán a usar un bozal significa que tu Kirk debe ser un lavado de cerebro, dijo analizando el Kirk de Shinso y ganando una mirada de asombro de este, parece que sufres de insomnio, dijo señalando las ojeras. Izuku. Ito Akane un Kirk relacionado con la vista, viendo cómo esquivas ver directamente a los ojos y tu actitud tímida supongo que es un Kirk capaz de influir alguna clase de miedo o intimidación, dijo con su usual sonrisa tranquila y analítica. Shota y Emi solo lo miraron asombrados que el peliverde fuera capaz de analizar a dos personas en tan solo unos instantes. Izuku. Akabane Ritsuka, Kirkles, dijo sin cambiar de expresión ganándose una mirada de sorpresa de los tres, entiendo por lo que pasaste, dijo para luego abrazar a la pelirroja. Akabane Ritsuka había sufrido bastante abuso desde niña por parte de su padre, todo empeoró cuando cumplió los 12, empezaron a abusar de ella tanto su padre como compañeros de clase y maestros, por lo que ser tocada por un hombre era bastante doloroso para ella. Pero cuando Izuku la envolvió en un abrazo esta no sintió dolor, se sintió cálida y un sentimiento de tristeza la invadió, esta correspondió el abrazo y soltó sus lágrimas en el hombro del peliverde. Izuku cuando analizó supo que ella había sufrido abuso, violación, su manera de hablar con él, la manera en la que estaba tomando distancia de Shinso y su manera rígida de hablar, eso junto con el conjunto de ropa que usa para no mostrar mucha piel le dieron todos los datos que él necesitaba saber. El motivo por el que la abrazó, era para que ella supiera que no todos los hombres pensaran de esa manera y que él sintió el mismo dolor, puede que no haya sido abusado, pero sabía lo que era el dolor y no quería que Akabane Ritsuka se hundiera en el lodo que este representa. Izuku. Ustedes lo hayan hecho bien, espero que pueda verlos en el futuro, dijo para luego dar una pequeña reverencia y marcharse. Shinso. Haré el examen de ingreso para OA y seré un héroe, anunció Shinso sorprendiendo a Izuku y Shota, le demostraré al mundo que aún teniendo un Kirk de villano puedo ser un héroe, declaró con determinación. Izuku. Entonces ahí nos veremos y no serás el único que demostrará algo, dijo mientras extendía su mano y alegre descendió para colocar 3 dulces de chocolate, espero verte ahí Shinso-kun, dijo con una sonrisa alegre el peliverde mientras entregaba un dulce a cada uno. Izuku. Me tengo que ir, fue un placer conocerlos, dijo mientras se acercaba a sus padres en dirección al coche, oh cierto. Shinso-kun no solo confíes en tu Kirk entrena tu cuerpo y aprende a pelear, a los robots no se les puede lavar el cerebro, dijo con una sonrisa traviesas, lo que hizo que Shota pusiera los ojos en blanco y Emi comenzara a reír como loca. XXX. Después de un largo, pero largo día estando de compras con Emi y Shota, Izuku por fin llegó a la casa barra apartamento de la pareja. Era bastante amplio y con un toque minimalista, si no fuera por las fotos extrañas en las paredes, algo que Izuku supo instintivamente que fue obra de Emi. Izuku. Por cierto, olvidé preguntar cuánto tienen de estar casados. Preguntó mientras miraba todo el lugar y notó la mirada de 3 gatos. Emi. Sorprendete Izuku. Grito emocionada, después de 3 años pidiéndole una cita y 1 año pidiendo que se case conmigo, al fin logré que se case conmigo hace apenas 8 meses, dijo mientras mostraba una sonrisa. Izuku no podía creer lo que escuchaba por lo que decidió mirar a Shota para confirmación y solo obtuvo un pequeño movimiento de cabeza de este. Shota se acostó en un mueble y dejó que los gatos se le subieran encima, no se volvió a mover. Izuku. Increíble, fue lo único que pudo decir. Emi. Ven verdecito, te mostraré tu nuevo invernadero, siguió con los juegos de palabras, jajajajajaja, para luego echarse a reír. Izuku solo dio una pequeña sonrisa ante todas las bromas que su nueva madre le decía en cada habitación a la que entraban, incluso cuando entraron al servicio hizo un juego de palabras usándolo. Emi. Y este es tu cuarto, declaró mientras hacía un movimiento como la apertura de un circo. El cuarto era ni muy grande ni muy pequeño, había una cama, un escritorio, un armario y una repisa. Izuku. Esto está bien para mí, dijo con una sonrisa de satisfacción lo que hizo sonreír de manera tierna a Emi. Emi. Bien mi brocolito, es momento que ordenes a tu gusto todo lo que compramos, dijo mientras tomaba los hombros de Izuku y lo arrastró hacia dentro del cuarto, te hablaré cuando llegue la hora de cenar, puedes tomar un baño si quieres, dijo con una sonrisa mientras salía del cuarto. Izuku. Sí, mamá, dijo sin mirar a Emi la cual se detuvo en seco y dio una sonrisa con un sonrojo.
Izuku comenzó a desempacar el montón de ropa que compraron, por lo general eran ropas de colores oscuros como negro o verde, pero otras eran bastante coloridas. Guardo las sábanas que compraron y coloco en la cama las que usaría. Izuku. Es un nuevo comienzo para mí, dijo con alegría mientras se acostaba en la cama y miraba a sus fantasmas girar. ¿Ustedes qué creen?, preguntó mientras miraba a los 6 fantasmas. Alegre. Familia, feliz, Yairi. Furioso. Proteger nueva familia, cortar a los enemigos. Travieso. Hacer bromas con mamá jajajajaja. Serio. Comenzar de nuevo, buscar la felicidad. Triste. No querer llorar más, no sufrir más. Hambriento. Devorar todo, comer tristeza, hambre. Esas eran las opiniones de sus 6 amigos más íntimos y los primeros en serlo. Los fantasmas eran parte de su Kirk y eran capaces de hablar, pero sus personalidades eran diferentes así como también sus habilidades. Izuku recordó el día en que se lanzó del edificio y el pensamiento que tuvo antes de impactar el suelo. Izuku. Ser un fantasma y aterrar a quienes me hirieron, dijo mientras abrían los ojos y miraba a los fantasmas. Triste era Inko Midoriya. Izuku siempre quiso ser invisible a los ojos de la peliverde y ser intangible para que los objetos que le tiraban no lo golpearan. Serio era Isashi Midoriya. Izuku quería tener un Kirk de fuego para devolverle a su estricto padre las quemaduras que él le causó. Travieso era Katsuki Bakugo. Izuku quería que el Peliseniso sintiera lo que él sentía cada vez que era golpeado por una explosión. Alegre era él mismo. Izuku cada vez que era golpeado cuando era niño deseó que tan solo con comer un dulce fuera feliz. Furioso era él mismo también. Izuku cuando cumplió 6 años, había sufrido bastante por cada golpe y se sentía bastante furioso consigo mismo por no poder defenderse, por lo que deseaba cortarlos y hacer que estos cayeron rendidos en el suelo. Hambriento por otra parte, era un sentimiento de Izuku que nació cuando habló con All Might, el sentimiento de tener todo lo que estuvo deseando para así nunca sufrir más, para comer la tristeza que lo azotó y devorar la hipocresía del mundo. Izuku. Mi Kirk me dio todo lo que estuve deseando, durante toda mi vida, no desperdiciar esta oportunidad, se dijo a sí mismo mientras apretaba su puño. El peliverde luego tomó un baño y se puso sus nuevas prendas para acto seguido luego salir a comer con sus nuevos padres. Las pláticas entre los 3 eran bastante fluidas, siendo Shota bastante serio y Emi bastante alegre. Izuku por su parte era un poco de ambos, él realmente amaba a su nueva familia y haría todo para no perderla. XXX. En otra parte de Musutafu en una playa llena de basura, se encontraba una chica de cabello castaño levantando un refrigerador hasta un camión. Un hombre rubio de aspecto demacrado como si fuera un adicto a las drogas la observaba con atención y una pequeña sonrisa. Ese hombre es Toshinori Yagi, mejor conocido como el héroe número 1 y símbolo de la paz All Might, y la chica era su sucesora Uraraka Ochako. A diferencia de otros días, el héroe rubio no llevaba su usual sonrisa, en realidad estaba bastante cansado, no había podido dormir durante los últimos 2 meses, cada vez que sentía que el sueño lo alcanzaba a su mente llegaba a los ojos sin huida del peliverde. El símbolo de la paz había quedado traumatizado, sus patrullas habían disminuido en gran número hasta el punto en que la gente comenzó a preguntarse si algo le pasaba, cuando algunos de sus fans se le acercaban para preguntarle si se preparaba para retirarse, no sabía qué decir. No porque no tuviera palabras para ellos, sino porque a sus ojos solo miraba al chico peliverde, justo en el momento que le preguntó si podía ser un héroe. Las noches sin sueño le habían afectado tanto que incluso su mejor amigo el detective Tsukauchi le pidió que descansara, pero la relación de amistad entre ambos no parecía como antes. El rubio notó la incomodidad que tenía el detective. Tsukauchi lo había enfrentado al día siguiente que Izuku se intentó suicidar, su discusión no había durado mucho, pero el héroe notó como su mejor amigo estaba bastante decepcionado de él y eso era otra razón que lo atormentaba. La única manera en que se sentía mejor, era al saber que su sucesora estaba dando todo de sí, para entrenar y portar el Oza. Uraraka Ochako debía ser mejor héroe que él, debía superarlo, debía convertirse en un pilar más fuerte que lo que es All Might. Ochako. All Might. Gritó con fuerza para llamar la atención del héroe. Ya es bastante tarde, tengo que regresar a casa, dijo mientras se limpiaba el sudor del rostro. Claro Uraraka Shoujo, puedes ir yéndote, yo me quedaré acá, solo un poco más, dijo mientras miraba el horizonte. Uraraka Ochako no conocía muy bien a All Might, solo había estado conversando con él por los últimos 2 meses, por lo que no podía decir que entendía la manera en que pensaba el héroe.
Pero ella podía sentir intuitivamente que algo estaba molestando al héroe, algo que le había creado esas bolsas negras debajo de los ojos, algo que lo había hecho disminuir el tiempo, que actuaba como héroe y no era causado por la horrible herida que lleva a un costado de su cuerpo. Ochako. Olmig-sensei, ¿hay algo que lo esté molestando? Preguntó con delicadeza mientras se sentaba a un lado de él. El héroe la miró por un rato y después de un suspiro contó todo lo que le había estado pasando los últimos 2 meses, por esa razón no he podido dormir bien y me ha afectado hasta el punto que cada vez que veo a un fan solo veo su rostro, dijo mientras su espalda se llenaba de sudor frío. Ochako. Lo que dijiste estuvo mal Olmig, dijo sin mirar al héroe quien solo bajó la mirada, pero no por esa razón debes castigarte de esa manera, continuó hablando. Ochako. No pudiste ayudar al chico, pero esa no es razón para rendirte, dijo mientras miraba a los ojos cansados del héroe, debes ir más allá, ¿recuerdas? Plus Ultra, gritó mientras se ponía de pie, tú eres Olmig y debes aceptar tu error para no volver a cometerlo, dijo mientras colocaba su mano en su cintura y miraba con seriedad al héroe. Realmente estoy contento de haberte elegido como sucesora, dijo mientras se ponía de pie y colocaba su mano en la cabeza de la castaña, ahora puedes irte Uraraka Shoujo, ya me encuentro bien, dijo mientras daba una sonrisa. Uraraka aceptó la sonrisa y se fue de la playa con rumbo hacia su casa, Olmig miró hacia el horizonte de nuevo y después de unos segundos partió hacia su casa. Cuando llegó Seno y se dio un baño, para luego ir a su cama a dormir, esa noche el héroe número 1 y símbolo de la paz, por fin pudo dormir con tranquilidad sin tener ninguna pesadilla. Días después recibió una llamada del director Nesu, el cual le informó que el joven Midoriya Izuku había sido recomendado para entrar a OA por más de 45 héroes y la policía de Musutazu. Olmig solo pudo tragar al saber que era probable que le terminara dando clases al chico que casi mata por sus palabras, su sueño se volvió a interrumpir. Izuku no sabía cómo había pasado, pero actualmente había recibido una carta de la UA donde se le pedía que asistiera a los exámenes de estudiantes recomendados. Eso no era un misterio, había sabido que sus padres lo habían recomendado a las 2 academias donde ellos trabajaban. Lo extraño era tener más de 45 recomendaciones para ingresar a estas 2 academias, y una de esas era del mismo director de la UA y algunos héroes del top como Mirko y Ryukyu. Izuku. ¿Cómo carajos pasó? Se preguntó incrédulo, ni siquiera recuerdo haber conocido a Wash, dijo casi gritando al ver la lista de personas que lo recomendaron. ¿Pero cómo sucedió esto? Retrocedamos unas semanas antes, 2 días después de que Izuku llegó a ser parte de la familia Aizawa. XXX. Izuku no sabía cómo debía reaccionar, su padre era un vagabundo merodeador por las noches el cual siempre está rodeado de gatos a donde quiera que se siente. Su madre era como un circo andante, siempre diciendo algún chiste por muy malo que sea, el único que se reía era Travieso y cuando el chiste era bueno se le unían el mismo Izuku, alegre y furioso, por extraño que parezca. Pero lo que sí amaba era su rutina familiar la cual era bastante pacífica, no era golpeado, no era forzado a realizar ejercicios todo el tiempo hasta que su cuerpo se desmayara por el esfuerzo. Y cuando se sentía un poco estresado los gatos de la casa parecían leerle la mente y lo ayudaban a relajarse al acercarse a él y dejar que lo acaricien. Tímido era bastante cómodo al lado de los gatos y los mismos a él, por lo que su relación era bastante buena o inusual ya que Tímido algunas veces los envolvía en su interior para hacerlos invisibles y los gatos parecían felices. Por alguna extraña razón. Izuku. Amo mi nueva familia, dijo mientras se acomodaba sin saber que fue escuchado por su nueva madre. Aún eres bastante tierno Izukun. Dijo burlona mientras abrazaba al peliverde por detrás. Izuku. Mamá. Dijo tímido con su cara roja al saber que fue escuchado, no te escuche entrar. Se quejó el peliverde. Emi y Shota pasaban mucho tiempo fuera de la casa debido a sus trabajos como profesores o en sus trabajos como héroe, pero en algunas ocasiones estos volvían más temprano y les gustaba sorprender a Izuku cuando éste se encuentra relajado. ¿Por qué Izuku no asiste a clases? Simple, Izuku estudia en una academia en línea, ya que su presencia en una escuela puede causar un caos debido a los medios de comunicación. Esa era la intención. Dijo feliz, tengo que contarte algo antes que ellos vengan, dijo mientras soltaba a su adorable hijo y le dedicaba una sonrisa a travieso y alegre. Izuku. ¿El qué? Espera, ¿ellos? ¿Quiénes? Preguntó confundido ante la elección de palabras de su madre. Vendrán varios amigos para conocerte. Dijo con alegría mientras alzaba los brazos, ellos quieren conocer al chico que le dio un vuelco a la sociedad, dijo con una sonrisa traviesa si evitaba una bomba viscosa púrpura de travieso.
Travieso. Mucha gente, hacer bromas jajajaja, se río como desquiciado. Tímido. Gente. ¿Nos harán daño? No más dolor. Dijo tímido intentando no llorar. Alegre. Gente fiesta, sí. Grito con alegría. Furioso. TSK, asco, destruir, alejar de mí, dijo después de chasquear los dientes falsamente. Serio. Tranquilos, esperemos y veamos, dijo manteniendo la seriedad y apuntando su lámpara a los demás fantasmas. Hambriento. Comer, pastel, dulces, comerlo todo, dijo mientras se saboreaba su cara con su larga lengua. Emi. Tranquilo my boys, dijo guiñando el ojo y apuntando sus manos a Izuku y los fantasmas, todos ellos son héroes y no te harán daño, dijo para acto seguido tocar el cabello del peliverde y que los fantasmas se acerquen a su mano. Izuku. Está bien, dijo resignado, iré a cambiarme y prepararme, dijo mientras soltaba un suspiro. Emi. Bien, esa es la actitud, verdecito, dijo burlón a lo que sacó un puchero del peliverde. XXX. Aizawa Shota solo tenía un solo pensamiento, al ver la fiesta que se llevaba en su casa. Shota. Hay mucha gente, pensó mientras ponía los ojos en blanco, al ver cómo su departamento apenas podía abarcar al montón de héroes y heroínas reunidas. Todos y cada uno de ellos fueron invitados por Emi, a excepción de Present League, Midnight y Nezu que fueron invitados por Aizawa. En la fiesta se podían ver a muchos héroes del top 10, a excepción de Endeavor y Olmig, los cuales a Izuku no le agradaban en lo más mínimo, pero aún así ver a tantos héroes en su departamento lo estaba sofocando. Pero todo eso era tolerable al ver cómo su pequeño rufián que tiene por hijo se encontraba feliz hablando con varios héroes al mismo tiempo. Izuku estaba en un momento hablando con Mr. Brave y al siguiente estaba abrazando la grasa de Fagun para acto seguido rebotar al lado de Ryukyu y Mirko, pasó a ser estrujado por una Pixie Bobby Ragdoll salvajes y al final se encontró de pie frente al incógnito Sir Niuteye. Ambos peliverdes se miraban fijamente, pero cuando Izuku habló el héroe se empezó a reír a carcajadas, Shota se preguntaba qué clase de chiste le contó para que el héroe se riera de esa forma. Shota. Al menos él está feliz, pensó mientras cerraba los ojos y tomaba un trago de café del vaso que llevaba en mano, al menos Nezu no se lea, mierda, pensó mientras miraba como el ratón barra perro barra oso se había acercado al peliverde. Este era uno de las peores pesadillas que Aizawa Shota podía tener, su hijo adoptivo con una mentalidad analítica tan alta se había encontrado con el ser más listo del mundo, eso solo podía traer problemas. Aizawa Shota sin saberlo había acertado que traería problemas, pero esos problemas serían para la sociedad y la comisión de héroes, lo que luego le provocaría una enorme sonrisa que haría a Emi enamorarse aún más de él. XXX. Volvamos unos momentos antes a la plática de Izuku con Sir Niuteye luego de que este le contará un gran chiste. Autor. No me pidan chistes, soy malísimo en eso así como los juegos de palabras. Sir. Jajajaja ese fue uno bueno chico, dijo mientras trataba de calmarse. Izuku. Me alegro que le haya gustado Sir, dijo con una sonrisa para luego ponerse serio, porque ahora viene una conversación seria, dijo sin perder la vista del peliverde. Sir. Te escucho niño, dijo ahora con seriedad al ver el cambio en el aire del chico. Izuku. Sé que su Kirk le permite ver el futuro de una persona cuando los toca, explicó mientras se giraba y miraba a los demás invitados, dígame cuál es el futuro de Olmig que usted miró, no trate de mentirme ustedes fueron compañeros y se lo de la herida del héroe número 1, además usted en ese tiempo era su compañero, estoy seguro que habrá visto el futuro de su amigo, dijo sin mirar al héroe con semblante serio. Sir. Ciertamente Aizawa tenía razón cuando dijo que tú eras bastante terrorífico en tu habilidad de análisis, dijo mientras tomaba un trago de su refresco, ¿para qué quieres saber eso? Preguntó mientras miraba de reojo al peliverde. Izuku. Quiero saber si mis acciones lograron traumar a Olmig para que así este se retire, dijo al instante dejando al héroe peliverde con la boca abierta. Izuku. Apuesto que no había notado que los avistamientos de Olmig habían bajado y que se mira un poco más cansado, dijo mientras levantaba la vista para ver al héroe. Izuku. Sir, las heridas de Olmig harán que lo mate, si no se retira tarde o temprano terminará muerto en batalla, y eso es algo que no puedo permitir que la gente observe, dijo aún con seriedad. Sir. Aizawa Izuku, eres alguien que temer, y muy interesante, dijo mientras ponía una sonrisa. Izuku. Se lo agradezco, los últimos 5 años me esforcé para manipular a mis padres biológicos y así disminuir un poco los golpes que estos me daban, dijo con amargura mientras acariciaba su brazo derecho, lastimosamente no lo suficiente como para que dejaran de torturarme, dijo mientras se veía a sus fantasmas a todos sin excepción con un gran cambio en sus expresiones. Estaban tristes y molestos al mismo tiempo.
El peliverde sabía que los fantasmas sobre su cabeza cambiaban sus gestos cuando sus sentimientos eran bastante profundos, ese es el porqué cuando Izuku recuerda momentos tristes o que lo enojan todos los fantasmas cambian sus gestos para asimilar las emociones del peliverde. Sir. Interesante y para responder a tu pregunta, dijo mientras se tomaba una pausa para evitar que alguien los oiga, lo último que vi fue a Olmig muriendo a manos de un monstruo desconocido en un intervalo 6 a 7 años, eso es lo último que vi, dijo mientras sorbía su refresco. Izuku, ¿cuántos años han pasado? Preguntó después de sorprenderse un poco por la profecía. Sir. Con este son 6 años, dijo con frialdad, espero que tu plan dé algún resultado a Isawa Izuku, si alguna vez buscas hacer algunas pasantías, yo estoy interesado en tus habilidades, dijo con una sonrisa. Izuku. Lo pensaré Sir, se lo agradezco, dijo con una sonrisa. Izuku luego se reunió con Nezu con el cual comenzó una batalla intelectual y analítica que el peliverde terminó perdiendo por muy poco, pero había desarrollado una extraña amistad y decidieron juntarse algunos días para jugar ajedrez. La fiesta se desarrolló con normalidad. Izuku pasaba de un héroe a otro, los cuales algunas estaban maravillados por sus habilidades analíticas, algunas por lo lindo que es y algunos por las capacidades ilimitadas de su Kirk. Pero lo que todos tenían en común es que le habían ofrecido una pasantía en sus agencias cuando él entrará a una academia de héroes, algunos lo esperaban verlo en el Festival Deportivo de UA y otros lo esperaban en Shiketsu y Ketsubutsu, solo unas pocas heroínas estaban tristes ya que estas pertenecían a Seiya Gakuen. Present Mix se había presentado como su tío honorífico y Shota no se había negado, pero cuando Nemuri se presentó como su tía fue cuando Shota intervino y se negó. Lo que provocó que varios héroes y hasta el mismo Izuku se riera, algunas heroínas estaban encantadas con la sonrisa del peliverde mientras juraban en sus mentes nunca dejar que Isachi e Inko Midoriya miraran nuevamente la luz de la libertad. La fiesta terminó y la familia Aizawa estaba acostadas con cansancio sobre el sofá de la sala de estar, los gatos de la casa se acercaron a ellos. Izuku. Esta fiesta fue asombrosa, dijo con una amplia sonrisa mientras que sus fantasmas flotaban con alegría excepto Furioso el cual estaba maldiciendo pero tenía una sonrisa. Emi. Fue increíble ver cómo Travieso le hizo estallar una bomba de confeti a Rocklock, dijo mientras se reía. Aizawa. Así que por eso se estaban riendo todos, dijo con su usual tono cansado. Izuku. Sí, no quiero que vuelva a suceder lo mismo que en el hospital, hizo una mueca al recordar lo que pasó en la quinta semana, fue el día más agotador de mi vida, dijo para soltar un suspiro. Aizawa. Ese día fue suerte que logré llegar antes que Furioso hiciera un desastre, dijo mientras ponía los ojos en blanco. Travieso. Jajajaja recordar bromas jajajaja, dijo mientras se reía como loco. Furioso. Yo quería pelear. Grito para luego volver a girar sobre la cabeza del peliverde. Alegre. Volver a dejar un camino de dulces, dijo mientras lanzaba dulces que desaparecían en el aire. Tímido. Todos nos estaban viendo, qué vergüenza, dijo mientras usaba su sombrero de mago para esconderse. Izuku hizo una mueca al recordar cómo se creó un lío en el hospital cuando se negó a jugar con Travieso. Shota. Hijo, dijo llamando la atención del peliverde, me alegra verte sonreír, dijo mientras colocaba su mano sobre la cabeza de Izuku. El peliverde se quedó sorprendido al sentir la cálida mano de su nuevo padre, que no ejercía fuerza y se sentía cómoda, los fantasmas lo miraban con las bocas abiertas para luego sonreír. Izuku. Gracias papá, dijo con una sonrisa aún más grande que la anterior, y a ti también mamá, dijo para luego ser abrazado por la peliverde. Emi. Tengo un hijo muy lindo, dijo aún abrazando a Izuku. Izuku. Gracias. Dijo sonrojado sin saber cómo reaccionar. Shota solo hizo una sonrisa que escondió en su bufanda para que nadie lo observara, pero cierto fantasma que se escondió en su bufanda lo delató. Alegre. Papá está sonriendo. Gritó lo que provocó que los dos peliverde lo vieran y le sonrieron. Ambos peliverde luego saltaron sobre él para recibirlo en un abrazo, el cual este correspondió siendo este un gran abrazo familiar en el que incluso los gatos se unieron. XXX. Unos días después Izuku recibió una carta tanto de UA como de Ketsubutsu, estas eran cartas que lo invitaban a realizar los exámenes de recomendación para entrar, pero la carta de UA era más gruesa debido a que habían 2 hojas de más. En esas hojas se enlistaban los nombres de 45 héroes los cuales lo habían recomendado, entre estos se encontraban todos los maestros de la UA incluido el director Nezu, sus padres, además de héroes de renombre y del top como son Ryukyu, Mirko, Falgun, Edgesot, Wash, Sir Uteye, Bubblegel, Ingenium, Centipeder, Manual, Kamui Wars, MT, Lady, Ragdoll, Pixie Bop,
Mandalay, Tigre, Amplificier, Roguelock, Forearms, Gran Torino, Majestic, N13, etc. La lista era extensa y eso provocó que Izuku se congelara mirando las hojas. Su madre Emi se acercó a verlo y cuando iba a preguntar miró las hojas y también se quedó estática al ver las 2 hojas de recomendaciones. Shota, parece que te llegó la carta de recomendación, ¿porque estás congelado?, preguntó mientras se acercaba. Cuando vio por qué los 2 peliverde estaban congelados estuvo a punto de quedar igual de no ser porque una sola palabra se filtró de su boca y sacó de su shock a los 2 peliverde. Shota. Mierda, dijo con los ojos bien abiertos, es la primera vez que veo a alguien ser recomendado por tantos héroes, dijo mientras tomaba las 2 hojas, viendo esto solo te recomendaron los que vinieron a la fiesta que Emi realizó, dijo lo que asombró a Izuku. Izuku. Espera papá, ¿estás diciendo que todos los que vinieron me recomendaron?, preguntó sorprendido ya que no lo había notado. Shota. Si así es, todos y cada uno de los presentes acá estaban en la fiesta, dijo con seriedad, ¿qué fue lo que hablaste con ellos?, preguntó curioso del que llevó a tantos héroes a recomendarlo. Izuku. Yo no lo sé, solo hablé con ellos sobre sus trajes, sus quirks y sobre sus debilidades, dijo casi entrando en pánico. Los fantasmas en su cabeza se movían de forma errática mientras Travieso creaba explosiones seguidas y el fuego en la lámpara de Serio se salía de la lámpara, Alegre dejaba caer dulces y tímido desapareció en el cabello de Emi, mientras que Furioso se movía aún en círculos con una sonrisa junto a Hambriento. Shota. Bueno, aún así, felicidades hijo, lograste algo que ni siquiera el mismo All Might ha logrado, dijo con una sonrisa mientras colocaba su mano en la cabeza de su hijo. Izuku se congeló ante las palabras de su padre, había superado a All Might, los héroes creían en él, Izuku había demostrado su lado fanboy y los héroes lo habían aceptado. Emi esbozó una sonrisa y abrazó con fuerza a su hijo casi dejándolo sin aire, para luego con su mano revolver su cabello y alterando a Travieso que empezó a crear mini explosiones de aire que revolvieron el cabello de Izuku. Alegre comenzó a acariciar la mejilla de Emi como si fuera un gato y tímido salió del cabello de la peliverde con una pequeña sonrisa de vergüenza. Tímido. Lindo, amor de mamá, me gusta, dijo con una leve sonrisa sonrojado. Alegre. Mamá es la mejor, papá también, dijo mientras miraba a Shota. Travieso. Jajajaja revolver el cabello como mamá jajajaja, se rió a carcajadas aún haciendo mini explosiones. Izuku estaba sonrojado ya que sus emociones se estaban filtrando a través de sus fantasmas, Shota puso una sonrisa al ver a su hijo al igual que Emi que estaba feliz que su hijo la quisiera tanto. Emi. Me gusta saber que me quieres al igual que tus fantasmas, dijo mientras abrazaba a Izuku. XXX. Se puede ver a un Izuku tirado en el suelo enredado en las vendas que usa su padre como era Serea. El porqué de esto, bueno, eso se remonta a unos días después de que llegaran las cartas de recomendación. Izuku estaba tan emocionado que volvió a entrenar su quirk y a aprender a pelear con la guadaña de Furioso, pero además de eso quería algo más, y en eso miró la bufanda de Shota, lo que lo llevó a preguntar y luego lo llevó a estar tirado enredado en el suelo mientras su padre se reía. Shota. Jajaja, vamos hijo sé que puedes hacerlo mejor, dijo mientras trataba de contener su risa pero sus ojos bien abiertos lo delataban. Izuku. Bien, una vez más, dijo mientras trataba de lograr liberarse de sus ataduras. Luego de luchar por unos minutos logró desenredarse y ponerse de pie. Shota. Bien, ahora como practicamos con movimientos fluidos y sin dudar, que tus movimientos no sean bruscos, siente como si fuera una parte de tú, dijo mientras miraba a Izuku cerrar sus ojos para concentrarse. Shota. Cada vez que lo veo me sorprende, pensó con una sonrisa, ha avanzado tanto en unos días, que me da miedo saber lo que aprendería si aún tuviéramos más tiempo, pensó mientras miraba como Emi los miraba desde la puerta sentada en el suelo junto a Travieso y Alegre que le estaba dando dulces. Shota. Solo espero que Travieso no aprenda sus horribles juegos de palabras o sus chistes malos, pensó para luego ver cómo Izuku se movía con sus ojos cerrados y usando la bufanda para atrapar una botella. Izuku. Logré atraparla, pero cuando trato de atraerla hacia mi brazo, hago que golpee mi cara, es muy difícil, pensó mientras sobaba su rostro. Izuku luego miró su mano para acto seguido mirar su cuello donde descansaba su bufanda, un foco se prendió más exactamente la lámpara de Serio se iluminó de un tono verde. Izuku sacó su bufanda y la colocó en uno de sus brazos más específicamente en el brazo que no sostiene su guadaña.
Shota lo miró y se sorprendió al ver cómo su hijo haría lo que él no hizo. Si bien tuvo la idea de usarlo en sus brazos antes, él prefería que fuera en su cuello ya que se sentía más cómodo, pero ver cómo Izuku había completado el ejercicio que estaba practicando como si nada le sacó una sonrisa. Izuku, lo logré. Gritó con fuerza al ver cómo tenía la botella en su mano. Esa noche la familia Aizawa celebró el dominio de Izuku sobre el arma de captura. Fue una noche llena de travesuras por parte de Emi y Travieso, así como malos chistes que Aizawa Shota deseó nunca haber escuchado. Izuku se levantó temprano y empezó a hacer ejercicios no sin antes hacer unos estiramientos para calentar su cuerpo. Los fantasmas sobre su cabeza giraban sobre él mientras lo animaban o se peleaban entre ellos. Era una mañana normal para el peliverde. Después de unas horas sintió como sus padres adoptivos, los dos héroes profesionales, se despertaron y pasaron a saludarlo. Shota colocó su mano sobre la cabeza del peliverde mientras alborotaba su cabello y los fantasmas pululaban sobre el toque de la mano. Emi por su parte se lanzó sobre él, en un enorme abrazo, que le quitaba el aire al pecoso. Era una mañana alegre como siempre. Se sentaron a desayunar. Emi contaba sus raros chistes y en ovaciones realizaba ridículos juegos de palabras que le provocaban dolor de cabeza al pelinegro con aspecto de vagabundo, mientras que Izuku se reía tanto por chistes de su madre como por la reacción de su padre. Shota. Es hora de irnos, niño problema, dijo mientras se ponía de pie y tomaba su bufanda. Izuku. Sí, papá, dijo para ponerse de pie igualmente y ponerse ropa cómoda. También llevaba una bufanda de color blanco con toques negros y la imagen de una calabaza en una de las esquinas. El peliverde no lo notó, pero el héroe borrador estaba contento de ser llamado padre, ya que biológicamente jamás podría serlo. Izuku. Adiós, mamá. Dijo mientras le daba un fuerte abrazo a Emi y un beso en la mejilla. La nueva familia se había unido bastante en los últimos meses. El peliverde sentía como si los últimos 10 años de su vida en realidad fueron un parpadeo de malos recuerdos, nada parecido a como se había sentido los últimos 5 meses al lado de su nueva familia. Además de sus padres, se había vuelto bastante cercano a varios héroes clandestinos, entre ellos Sir Niuteye. Otros héroes a los que era cercano eran a sus autoproclamados tíos. Yamada Isachi y Kayama Nemuri, mejor conocidos como Present Mickey Minnie. Ellos le daban una visión más alegre del mundo debido a su entusiasmo. Shota, ¿quieres que te cuente sobre el examen? Preguntó viendo de reojo al peliverde. Izuku, ¿los demás sabrán lo mismo que yo? Envió otra pregunta en respuesta. Shota, no, no lo harán, contestó haciendo aparecer una sonrisa sabiendo lo que su hijo estaba pensando. Izuku. Entonces no lo quiero saber, dijo con seriedad. No sería justo para los demás que se esfuerzan en realizar el examen, ni tampoco para aquellos que los recomendaron, contestó sin apartar la vista pero formando una sonrisa ya que entendió el truco de su padre. Shota. Bien mocoso, dijo con su tétrica sonrisa que muy pocas personas han logrado ver, pero que ha estado haciendo los últimos meses. Quiero que le demuestres a todos esos mocosos quién eres, dijo mientras ponía su mano sobre el cabello del peliverde. Izuku. Así lo haré, papá. Respondió con una sonrisa radiante. XXX. El dúo padre e hijo habían llevado a la UA donde se llevaría a cabo el examen de ingreso para los estudiantes recomendados. Los últimos años la UA solo había estado abriendo 4 cupos, de los cuales se distribuían en 2 para cada sección del curso de héroes. Shota. Bien, a partir de ahora lo primero será el examen escrito, luego la presentación y por último el examen práctico, dijo con su usual tono frío. Te veré en la presentación. Se despidió del peliverde luego de dejarlo en un salón. Izuku tomó aire y con valentía abrió la puerta, observó todo el lugar viendo a un grupo de por lo menos 10 personas contándolo a él, claro. Izuku. Supongo que los recomendados no son muchos, se dijo mientras buscaba un asiento vacío y a su lado se encontraba una chica peliverde de cabello corto hasta los hombros y dientes afilados. Izuku. Un placer, soy Aizawa Izuku, se presentó mientras extendía su mano. El peliverde había ganado bastante confianza debido a los consejos de su tía Nemuri y de su madre Emi, por lo que podía entablar una conversación con una chica sin tartamudear, aunque por dentro fuera aún más de nervios. Setsuna. Oh. Un placer, mi nombre es Tokage Setsuna, se presentó con una sonrisa que dejaba a la vista sus afilados dientes. Eres de los pocos que entabla una conversación, dijo con alegría al tener a alguien con quien hablar. Dijo algo aburrida mientras miraba a los demás aspirantes. Izuku. Puedo notarlo, dijo observando a todos. Pudo reconocer a 3 de los aspirantes. Uno de ellos es una de los miembros de la familia más rica de todo Japón. Ella es Yaoyorozu Momo. El otro era la viva imagen de su hermano pero con lentes, Ida Tenya, y el tercero que reconoció fue a un chico con cabello bicolor. Con este no ocupaba mucha información.
cabello blanco y cabello robo, una marca de quemadura en el rostro y una expresión estoica, casi vacía, es Todoroki Shoto. Nezu. Hola a todos, ¿soy un ratón? ¿Un oso? ¿Un perro? Lo que sí soy es el director de la UA, dijo con alegría palpable en cada una de sus palabras. Oh. Aizawa-kun, ya que estás acá porque no tenemos una partida de ajedrez luego de que termine los exámenes, dijo viendo fijamente al peliverde. En un instante toda la habitación dirigió su mirada hacia el peliverde con fantasmas en su cabeza. Tímido. Muchos ojo. Gritó asustado y haciéndose invisible. Serio. Eso fue innecesario, dijo mientras miraba a Nezu. Alegre. Jajajaja, es tal como dijo papá, jajajaja, la rata es manipuladora, se burló mientras caían dulces de su bolsa. Travieso. Jajajaja, hagamos muchas bromas, dijo. Furioso. Esta rata es odiosa, pero me divertiré cortándolos, dijo con una sonrisa llena de dientes puntiagudos. Hambriento. Apurarse, tenemos hambre, se quejó mientras seguía girando. Izuku. Será un placer, Nezu-san, aunque fomentar a los demás para que dieran su máximo esfuerzo al tener un objetivo era algo que pienso innecesario, dijo con una sonrisa fría. Setsuna no podía creer que él era el mismo chico alegre con el que había hablado no hace algunos segundos antes que entrara el director. Su comportamiento era frío y calculador, incluso Shoto sintió que era devorado por los ojos esmeralda del peliverde, Momo sintió que él era alguien a tener en cuenta, por otro lado. Irida. No puedes hablarle así al director de la UA, se quejó mientras gesticulaba como un robot, debes respetar a tus mayores. No terminó de hablar ya que una voz fría lo hizo callarse. Izuku. Cállate y deja que el examen comience. Al momento de decirlo enfocó sus apagados ojos verdes en el cuatro ojos mientras que un aura dominante lo rodeaba. Ida cayó en su asiento mientras sudaba en frío, al sentir la mirada del peliverde, era como si la muerte misma lo hubiera visto. Los demás aspirantes tragaron saliva a excepción de Setsuna, quien estaba cada vez más emocionada al ver al peliverde, al igual que Nezu. Nezu. Bien, dejando las pláticas de lado demos inicio al examen escrito, dijo mientras se movía de un asiento a otro entregando el examen, tienen 3 horas para completarlo, una vez realizado pueden salir y encontrarse con su representante, dijo mientras le daba una hoja a Izuku y le daba una sonrisa. Izuku. Espero que nos divirtamos estos 3 años, comentó el peliverde dando por hecho su entrada. El ratón solo sonrió y al terminar de entregar los exámenes se sentó en el escritorio enfrente de todos, mientras esperaba a que terminaran. Izuku no tardó más de 15 minutos en completar el examen, pero tardó otros 5 minutos ya que añadió un análisis sobre algún héroe para obtener créditos extras. Cuando se levantó, todos lo miraron sorprendidos, Momo estaba impactada ya que ella pensó que sería la que terminaría privada ya que a diferencia de lo que podía observar en los demás, ella llevaba la ventaja. Izuku. Creo que el próximo examen escrito de recomendación debe ser mejorado, le comentó a la rata quien solo le dio una sonrisa. Nezu. Supuse que este examen no sería nada para usted, joven Aizawa, ¿qué le parece si tomamos té mientras jugamos? Dijo mientras sacaba unas tazas de té y un juego de ajedrez. Izuku. Claro, tenemos mucho tiempo, dijo mientras compartía su visión con Travieso el cual notaba como varios estaban apenas comenzando el examen. El peliverde en los últimos meses había ganado 2 nuevas habilidades, la cual una era de compartir los sentidos con sus fantasmas. Izuku al cerrar un ojo podía compartir visión con cualquiera de los fantasmas sobre su cabeza, además también podía hablar y escuchar mediante estos, pero no podía sentir, ni respirar haciendo uso de los fantasmas. Su otra habilidad era presión con la cual liberaba un aura dominante sobre su cuerpo el cual provocaba terror en aquellos que él estuviera viendo, esta era una de las habilidades de Furioso y una que le gustó mucho a Izuku. Así el peliverde se sentó junto con el ratón, mientras esperaban que los demás aspirantes terminaran el examen escrito.